Era baloncesto en Back to Back. ¿Qué tal? Bienvenidos. Era baloncesto en Back to Back. Otra vez aquí nos colamos en la casa de Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues bien. Contento de juntarnos otra vez. Además, hoy vamos a hablar de un equipo muy chulo. Y bien y feliz, como siempre, pues de estar aquí contigo una vez más en formato pareja. Ya no Sí. sé, parece que el formato trío ya no está de moda. No, debe ser aquí mi compañero Manuel no le gustan las cosas modernas y nada, nos deja aquí la pareja, no quiere trío. Así que yo aquí, pues nada, encantado. Y lo que tú dices, vamos a hablar de un equipo que, vamos, no lo hemos hablado antes, pero que por lo que dices a ti también te gustaba, ¿no? Esta época, vamos a hablar de los Golden State Warriors, del Ram TMC, que para quien no lo sepa, pues fue la época de principios de los 90 en la que se juntaron Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin, con Don Nelson de entrenador. Por lo que has dicho, Alejandro, también un equipo al que le tienes cariño, ¿no? A esta época de los Warriors. Sí, fue una época muy, muy cortita y además el propio nombre siempre me ha resultado muy curioso, ¿no? Porque hacía una especie de homenaje, un juego de palabras con el grupo de rap neoyorquino de Run DMC. Y a pesar de durar prácticamente 2 añitos aproximadamente este trío, la verdad que fue muy... yo no lo viví en directo, me pilló un poquito más tarde, pero sí que es cierto que cuando empecé yo a ver NBA y a interesarme por los equipos, y sobre todo Chris, bueno, Tim Hardaway evidentemente después le seguí no toda su carrera, pero Chris Mullin, por ejemplo, fue un tirador fantástico. Es un equipo que, no sé, que me dio pena. Yo creo que si hubiese tenido un poquito más de continuidad, que después iremos hablando acerca de por qué no tuvo continuidad, yo creo que hubiese dado mucho juego todavía en el primer lustro de los 90. Sí, es que estamos hablando de una época de finales de los 80 y principios de los 90, cuando los Golden State Warriors fueron ahí un elemento un poco rompedor en la NBA, intentando competir, siendo un equipo que se salía bastante del molde de la época, porque estaba orientado casi al 100% en el juego exterior, buscando anotar más que el rival y jugando un baloncesto alegre, divertido, en una liga donde, bueno, recordemos, nos estábamos metiendo en una etapa donde el hormigón armado cada vez se fue metiendo más de lleno, bueno, en el baloncesto a nivel mundial, y en la NBA pues no se libró. Y a estos Warriors, lo que tú decías, Alejandro, se les conoció como el Run TMC, una variación del nombre de ese grupo de rap ochentudo que tú, es un tipo de música que a ti sabemos que te gusta mucho, Run DMC, porque TMC pues cuadraba, ¿no?, con las iniciales, lo que hemos dicho, de los 3 jugadores más representativos de esa etapa de los Warriors, que eran Tim, Mitch y Chris, lo que hemos dicho, Hardaway, Richmond y Mullin, dirigidos desde el banquillo por el gran Don Nelson. A ti el grupo este, Run DMC, más allá de que todo yo de rap, más o menos, yo estos los conocí por la versión que hicieron del Walk This Way con Aerosmith. Sí, no son de mis grupos preferidos. Quizás su última etapa era ya un rap un poquito más moderno, ¿no? El último disco creo que es del 2001 de ellos, pero su sonido de los 80, sobre todo cualquier aficionado del rap, les tiene mucho respeto porque es de los primeros que abrieron, digamos, un poquito ese embrión que era la música, bueno, el hip hop como cultura, el rap como música, un poquito ya le empezó a hacer, entre comillas, comercial. Son de los pioneros en Nueva York y ahora todo el mundo se les tiene mucho cariño. Y por comentar algo más sobre estos Warriors, decir que hay que poner un poquito en perspectiva. Vamos a hablar de los mejores Warriors, exceptuando los de ahora, porque quitando la temporada 2000-2007, en el momento que ya se separa este trío, hay un vacío en Oakland, donde estaba todavía el equipo, en los Golden State Warriors, que dura prácticamente 20 años. Es decir, que es un equipo que cualquier aficionado de los Warriors que nos está escuchando ahora mismo, que seguro que han surgido muchos nuevos aficionados en los últimos años con el equipo de Stephen Curry y compañía, se tienen que retroceder a este equipo para ver unos Warriors que estuvieron un par de temporadas, que tampoco fue mucho, pero un par de temporadas en playoff. Para mí son los segundos mejores Golden State Warriors de la historia, yo creo, por lo menos de la historia moderna. Sí, moderna, porque luego, recuerda, tuvieron el anillo del 75 Sí. con Red Barry, pero digamos que
desde esa época aquí, en estos últimos casi 50 años, yo creo que sí, que son la segunda mejor etapa de los Warriors, es esta de la que vamos a hablar. Un trío, este de Hardaway, Richmond y Mullin, que debutó en la campaña 88-89, casi al final para situarnos de la era del Showtime, de los Lakers, y antes del inicio del reinado de Jordan, justo en medio, ¿no?, del dominio de los Bad Boys, de tus Detroit Pistons, cuando lo que hemos dicho, la defensa dura, el baloncesto a media pista, lento, trabajándose los ataques, pues era lo que empezaba a predominar en la NBA, un poco arrastrado precisamente por el éxito de esos Detroit Pistons de Chuck Daly, Isaiah y compañía. Y esos Warriors, pues que tenían ahí a tres luminarias, podemos decir, ofensivas, con capacidad para tirar desde la media distancia en cualquier situación, no desde la larga distancia, ahora lo veremos que no eran triplistas precisamente, pero sí desde 5 o 6 metros, pues en cualquier situación podían lanzar y enchufar como pocos, que vieron con un entrenador como Nelson, que en esa etapa decidió pues abrazar un tipo de baloncesto muy distinto al que había puesto en práctica con los Milwaukee Bucks, que era el equipo que había entrenado desde finales de los 70 y en donde había primado la defensa sobre el ataque. Aquí empezó a buscar un baloncesto cada vez más rápido, con anotaciones altas, para que sus aficionados además tuvieran una porción de pizza gratis, porque dijo alguna vez que eso fue lo que le motivó, porque si los Warriors superaban los 120 puntos jugando en casa, pues eso, porción de pizza gratis para todos los aficionados que estuvieran ahí en el partido. Y bueno, haciendo la broma, Nelson pues dijo que eso era lo que le llevó a cada vez intentar anotar más puntos. Muchos dicen que Nelson se adelantó a su tiempo con este equipo y que fue capaz de ver antes que la mayoría hacia dónde iba el baloncesto. Ahora lo que trataremos es de desmenuzar esto, el equipo de esta época, de esta etapa del Run TMC, para ver también si esto fue realmente así o es más una leyenda que otra cosa, que a veces ya sabemos que las narrativas van por una manera y luego cuando miras la realidad de lo que pasó, ves que era un poco distinto. Sobre Mullin, Richmond y Hardaway, pues estos solo duraron 2 años juntos, lo que antes has dicho tú, Alejandro, pero su legado pues ha quedado ahí porque yo que sí que viví esa época los tengo en la memoria como pues, algo distinto, algo llamativo y que incluso ha ido ganando prestigio según han ido pasando los años por las innovaciones y por el potencial que había un poco en ese grupo que se mantuvo unido tan poco tiempo, pero del que luego, pues, lo que decimos, según han ido pasando los años, se ha ido viendo el baloncesto tan distinto que hacían y lo que fueron innovando. Ya sabemos que lo que dura poco pues da lugar a esta nostalgia, ¿no? Pensando que solo podría haber ido a mejor lo que realmente sucedió si hubiera durado más. No sabemos lo que hubiera pasado si este Ranty en sí se hubiera mantenido más temporadas, pero vamos a recordarlo y a especular un poco también con lo que podría haber pasado con estos Warriors tan divertidos, que ya veremos ahora que tampoco tuvieron tanto éxito deportivo, pero que sí que han quedado ahí. ¿Tú qué crees, Alejandro? ¿Que si hubiera durado más este trío y con algún añadido por ahí que hubiera venido, esto hubiera llegado a algo serio o hubieran sido el típico equipo animador que no pasa de eso? Yo creo que se tenían que haber reforzado, porque bueno, ahora lo vamos a ir desgranando, pero por empezar ya de alguna pincelada, era un equipo tremendamente ofensivo. Yo creo que por eso a la gente le gustó tanto, ¿no? Porque ellos vinieron en una época que, bueno, sí que es cierto que estaban por ahí, ¿no? El Showtime, bueno, que ya poquito a poco se veían anotaciones en algunos partidos ya cercanas o superiores a los 100 puntos, pero sobre todo destacaron por eso, porque era un trío tremendamente anotador. Ver en esa época a 3 jugadores del mismo quinteto superar los 20 puntos por partido, los 3 jugadores, era algo tremendamente excepcional y ellos lo convirtieron en una relativa rutina. Yo creo que por eso nos hemos fijado mucho en ellos de forma histórica cuando se habla de este equipo. Ahora, para tener más continuidad y para haber llegado a mayores cuotas, porque ahora lo vamos a ir hablando, tenían que haber mejorado la defensa, evidentemente, ¿no? Porque ya cuando la NBA entra ya sobre todo a mediados ya de los años 90, vemos que los equipos se refuerzan muy defensivamente. Entonces yo creo que hubiese tenido bastantes problemas y de hecho por eso no llegaron a más. Hubiesen tenido que moverse en el mercado, tenían que haber cogido algún especialista defensivo porque este equipo no avanzó en los playoffs, porque bueno, en temporada regular sí, tenían de relativa facilidad en ganar con ese trío tan ofensivo, pero ya una vez que llegas a playoff o defiendes o te cierras, que eso es una cosa que lo estamos viendo hoy en día en la NBA contemporánea, o defiendes de una manera férrea o te pasan por encima. Es lo que le pasa a este equipo. Tenían que haberse movido, tenían que haber reforzado esa defensa. Si no hubiesen sido un equipo que hubiese brillado, yo creo, durante varias temporadas más en temporada regular, pero en playoff hubiesen seguido cayendo pues en primera o en semis como
vamos, yo creo que con toda probabilidad. Sí, yo coincido. Yo creo que en esa época, sin una protección del aro seria y sin una mínima referencia en el poste, porque ya lo que decimos, que estos anotaban mucho, pero de dos, no eran triplistas, todo al juego exterior, pero media distancia, si no tienes una mínima referencia al poste y luego en defensa alguien que rebote y que evite canastas fáciles cerca del aro, complicado. Bueno, yo creo que casi en cualquier etapa, lo que tú decías, pero en esos 90 mucho más. Así que coincido contigo. Y vamos a ver un poco cómo empezó todo esto, porque la semilla de este Ram TNC pues fue el primer jugador que apareció en la franquicia de estos tres, de Mullin, de Richmond y de Hardaway, pues fue Chris Mullin, que llegó a los Warriors en 1985, procedente de la Universidad de St. John's, un chico blanco que jugaba muy bien al baloncesto y que era una estrella en el estado de Nueva York. Había sido elegido con el número 7 del draft. Venía de ser nombrado jugador del año universitario en 1985. Había sido también Mr. Basketball de Nueva York en su último año de instituto, cuando llevó al Siberian High al título estatal. De ahí estuvo en esta universidad, en St. John's, ahí bajo la tutela del mítico Luca Arneseca, el entrenador que estuvo ahí tropecientos años dirigiendo esa universidad, que lo conocía porque habían coincidido en un campus de estos de verano para chiquillos, cuando Chris tenía solo 10 años. Y vamos, pues ahí lo que hizo Mullin en esos años que cumplió el ciclo completo en St. John's fue convertirse en una estrella a nivel nacional, porque era eso, el mejor jugador universitario, All American. Luego fue medallista olímpico en Los Ángeles 84, ahí con Jordan, con Ewing y compañía, y parecía camino al estrellato inmediato en la NBA. Mullin había nacido en Brooklyn, ahí en Nueva York. Su sueño había sido siempre jugar en los Knicks, pero al final, pues eligiendo los Warriors, se había ido casi al punto más lejano que había dentro de la NBA de su ciudad natal, ¿no? Se fue a San Francisco y, de hecho, dijo Mullin, que dijo textualmente: uno de mis colegas me preguntó ¿dónde coño está eso? Y yo no lo sabía realmente, salvo que quedaba muy lejos de Nueva York. Los ídolos de Mullin habían sido Walt Frazier y John Havlicek, que bastante poco querido en Nueva York por jugar en los Celtics, pero Mullin pues había sentido siempre una gran admiración por él y, de hecho, bueno, por eso eligió el número 17 para la NBA, porque en St. John's había llevado el 20, pero Terry Tiggle ya lo tenía cogido en Golden State cuando aterrizó allí. Mullin, que vamos, era blanco, blanco, pálido, pues se había curtido mucho en los playgrounds, estos más duros, los que vemos en las películas de Nueva York, donde a veces era el único jugador de raza blanca en muchos partidos. Ahí Mario Eli, también un nombre que les sonará a los que siguen el baloncesto de los 80, los 90, era amigo de la adolescencia de Mullin, futuro NBA también, ahí ganando anillos en San Antonio, en Houston. Dijo: a Chris le gustaba jugar en cualquier sitio y ahí fue donde le conocí. Si juegas bien, consigues un pase para la siguiente vez que te acerques al barrio equivocado. Él se ganó el respeto, una reputación, y siempre era bienvenido en cualquier cancha. Cuando nos íbamos todos decían: tío, este sabe jugar. Mullin siempre había triunfado, pero en su último partido de universidad había sufrido una derrota a St. John's ante Georgetown en la Final Four del 85, pues salió bastante tocado. Por primera vez en más de 100 partidos de la universidad se quedó en menos de 10 puntos. Y bueno, no es que entrara en depresión, pero alguna copita de más sí que empezó a tomar. Decía que para pasar el mal rato. De ahí, después de esa derrota, pues el draft, le eligen los Warriors, se va a San Francisco solo. Dijo que se gastaban más de $600 al mes en llamadas a casa y a su novia, que seguía estudiando en St. John's. Y pues parece que su mejor amigo empezó a ser eso, la copa y la botella. Cada noche pues empezó a beber, fue algo habitual. Su padre y su tío habían bebido mucho y él llegó a pensar, dijo alguna vez, pues que era su destino, ¿no? Que había como una maldición en la familia y que lo de beber pues al final lo llevan los genes. Así, sus dos primeras temporadas en los Warriors pues no estuvieron a la altura de lo esperado, no llegó ni a 15 puntos por partido, con un 49% en tiro de campo, 2 rebotes, 3 asistencias, 27 minutos. Su juego, pues que no era el de una estrella, ¿no? Era el de un jugador del montón, no malo, pero eso, del montón, sin más, ¿no? 15 puntos, pues lo hacían 40 o 50 jugadores más en la NBA. En su año rookie, además, el equipo no fue demasiado bien porque hizo solo 30 victorias, 52 derrotas, y hubo bastantes críticas a su juego, porque se supone eso, que era el mejor jugador universitario, llegaba ahí y no estaba ni luciendo él individualmente ni haciendo el equipo ganar. En su segundo curso tuvo a George Karl de entrenador,
Los Warriors se fueron a 42 victorias, llegaron a semifinales del oeste en playoffs, pero Mullin no fue un factor en ninguna de las dos series que jugaron porque se quedó en 11 puntos en 26 minutos y eso que fue titular en los 10 partidos que jugaron los Warriors en esos playoffs. Y podemos decir que básicamente Mullin durante sus dos primeras temporadas se había visto limitado al rol pues, de moverse por el exterior para recibir y tirar y poquito más que ofrecer jugando de escolta, porque veía la mayoría de los partidos como sus rivales eran casi siempre más rápidos que él, le ganaban la partida en defensa, no, ni él podía con ellos cuando le encaraban y luego a él le resultaba muy difícil encontrar su juego porque no era lo mismo que en la universidad. Esto Alejandro pasa muchísimas veces, ¿no? Y antes más, que tampoco había el scouting tan continuo que hay ahora de los jugadores casi desde que tienen 12 o 13 años, ¿no? Lo de, pues aquí se ve que el mejor jugador universitario del año pues no acababa de encontrar su sitio en la NBA. Sí, hombre, además yo creo que hay una falta de adaptación, evidentemente, ¿no? Como estabas comentando, él tenía en la mente ya desde su época universitaria que quería Nueva York o por lo menos la costa este, un traslado. Fíjate, además es muy curioso, ¿no? Como no sabía, fíjate que es una cosa que incluso aquí en Europa se sabe, ¿no? ¿Dónde está San Francisco? ¿Dónde está Nueva York? Ellos prácticamente lo desconocen, es decir, no tenían ningún interés. Tiene que, a nivel personal, tiene que dejar a su pareja, hay problemas de alcoholismo en su familia, es decir, cuando se siente solo, pues posiblemente pillaría una botella. Yo creo que lo tuvo que pasar muy mal y todo eso, evidentemente, repercute, ¿no? Como en el baloncesto, en cualquier trabajo, eso te Sí. repercute vamos, en tu día a día a nivel profesional. El equipo tampoco acompañaba esas primeras temporadas, lo tuvo que pasar bastante mal. Yo creo que el equipo seleccionó bien, porque yo creo que su época universitaria era un gran jugador, es decir, en ese sentido yo creo que desde mi punto de vista cero críticas, pero posiblemente falló el equipo, falló posiblemente en no preocuparse por él, en si estás solo, que es una cosa que hoy en día yo creo, no tampoco lo sé conscientemente, son 30 equipos, cada uno lo gestiona de una manera, pero yo creo que hoy en día los equipos sí que prestan un poquito más atención a esos jugadores jóvenes cuando llegan, pues que no estén solos, facilidades para que las familias les puedan acompañar, no lo sé, yo creo que es una cosa importante porque son chavales, en esa época no eran tan jóvenes, hoy en día son 18, 19 años, aquí ya llegaban más maduros, 20, 21, 22 incluso, pero aún así es de costa a costa, tú solo, dinero encima en el bolsillo, puede haber muchas tentaciones y muchos riesgos y yo creo que Mullin es el gran ejemplo de que al principio él lo debió pasar muy mal y cuando lo pasas muy mal es muy tentador agarrarte donde no te tienes que agarrar, en este caso el alcohol. Sí, yo vamos, coincido eso, que un número 7 poder coger al mejor jugador universitario del año con el prestigio que antes tenía eso, que ahora a veces el que va a ser el mejor jugador universitario del año ni entra en el draft directamente, pero entonces sí, vamos con el número 7. Y me he acordado ahora un caso de tu equipo, Alejandro, que fue, por ejemplo, lo de Darko Milicic, ¿no? Sí, Que llegó y, claro, se vio ahí solo en otro país. Y creo recordar, ¿no? Que igual tú lo controlas más, que estaba con un amigo viviendo y llegó con 18 años y que se dedicaba a comer pizza, a jugar a la PlayStation todo el día en una casa gigantesca. Y claro, si encima no empiezas a jugar, no encajas bien, va un equipo que opta al anillo y te ves ahí metido, pues así con todo lo que él trajera de bagaje, pero claro, eso no ayuda, ¿no? Que no te faciliten la vida siendo un crío cuando hay un cambio de ambiente tan brusco. sí, me acuerdo del caso. Además había mal ambiente con él en el vestuario. El entrenador se ve que desde primeras no le gustó la selección, es decir, seleccionarle a Sí, Darko. Y una vez que le vio en los primeros entrenamientos antes de que empezara la temporada, parece que tampoco le gustó ni su espíritu ni su manera de jugar. Enseguida le relegó al banquillo, porque más allá de que llegase a un equipo que en ese momento, evidentemente, era uno de los principales candidatos al título, de hecho, bueno, ganó el anillo y sí. tal. Yo creo que él llegaba con una aurea de que, bueno, que iba a aportar el equipo, de que podía aspirar pues un sexto hombre, un séptimo y al final jugó minutos residuales. Todo eso que a lo mejor cuando tienes 30, 40 años y ya tienes más las espaldas más anchas, ya tienes más galones, ya tienes otra manera de ver la vida, a lo mejor lo puedes llevar un poquito mejor, pero tú con 20 años todavía no estás formado. Y los equipos ahí yo creo que tienen que hacer un acompañamiento y explicar las cosas muy bien y no dejar a estos chavales un poquito de la mano de Dios. Y para mí, insisto, Darko es un ejemplo, pero es que estamos hablando de otro ejemplo. Ahora, poquito a poco lo vamos a ir comentando, va saliendo de ese agujero para convertirse en lo que se convirtió después,
pero se podía perfectamente haber torcido y haber tenido aquí un juguete roto con mucha facilidad. Sí, porque hemos hablado de las 2 primeras temporadas de Mullin, pero en la tercera fue cuando tocó fondo por el tema del alcoholismo. Este jugador siempre había tenido fama de ser una rata de gimnasio, de esos que tenían la llave de los pabellones, tanto en el instituto como en la universidad, porque se pasaba horas allí por la noche, de madrugada, y estaba todo el día metido ahí tirando y tirando sin parar. Pero como él reconoció después, pues el baloncesto, claro, estando allí solo, un poco lo que hablábamos ahora del tema psicológico, pues dejó de parecerle divertido por todos los problemas que estaba teniendo de adaptación a la vida adulta, digamos, a la vida profesional. Empezó a llegar tarde a entrenar, incluso no aparecer en entrenamientos, perdió forma física. Mullin se puso en 250 libras, que son unos 113 kilos, cuando su peso ideal era de 90. Estamos hablando de más de 20 kilos de sobrepeso respecto a lo que tuvo luego en su carrera cuando fue un jugador top de la liga. Y claro, se llegó a pensar eso, que iba a ser lo que tú decías, Alejandro, un juguete roto de estos que iba a abandonar la NBA y vamos, que iba cuesta abajo y sin frenos antes de haber cumplido los 25. Eso, gente que haya leído un poco sobre Mullin lo sabrá, pero el que solo lo conozca un poco de la época de estrella, del Dream Team y todo esto, pues este es el bagaje que tuvo este chico. ¿Qué pasó entonces? Pues que por suerte llegó Don Nelson a los Warriors y tuvo una gran influencia en Mullin en ayudarle a salir para arriba. Lo que hemos dicho de Nelson, que había dejado de ser entrenador de los Bucks, de los Milwaukee Bucks, el 27 de mayo de 1987, había estado casi 11 temporadas al frente de ese equipo, había acumulado un récord de 540 victorias y 344 derrotas, había ganado 7 veces la división central, jugado playoffs en 9 ocasiones, 3 presencias en la final del Este. Bueno, estamos hablando de un entrenador ya entonces con muchísimo caché. El 26 de noviembre de 1986 había llegado a las 500 victorias, más rápido que ningún otro entrenador de la historia hasta ese momento. Necesitó 817 partidos, luego le adelantarían Pat Riley con 684 y a este luego Phil Jackson con 682. En principio Nelson decidió tomarse un descanso de los banquillos después de esas 11 temporadas en Milwaukee y aceptó una oferta para comentar partidos en la televisión con la TBS, pero también compró participaciones de los Golden State Warriors y se convirtió en propietario minoritario de esa franquicia, además de anunciarse que de alguna manera formaría parte de la organización, aunque es verdad que había una cláusula en su acuerdo de rescisión con los Bucks que le prohibía entrenar o ejercer un cargo directivo por 2 años. Así que inicialmente sería solo una especie de vicepresidente ejecutivo, bueno, un puesto de estos hay un poco solo de figurativo. Y uno de los motivos para irse a San Francisco era que uno de los propietarios de la franquicia, Jim Fitzgerald, había sido también propietario de los Bucks anteriormente y había sido el encargado del fichaje de Don Nelson en 1976 para que entrenara ese equipo. Habían hecho muy buena amistad y fue el que le convenció para bueno, en este impasse que tenía que estar sin entrenar, pues que se fuera ya a los Warriors. En el momento de la llegada de Nelson, George Karl era a la vez entrenador y manager general del equipo, pero fue despedido antes de acabar esa temporada porque acumulaba un récord de 16 victorias y 48 derrotas. O sea, estaban los Warriors, pues eso, en lo peor. El propietario de Golden State, Jim Fitzgerald, pues le pidió a Nelson que entrenara entonces al equipo, porque los Bucks habían hablado con ellos, habían asegurado que no iban a pedir ninguna compensación, a pesar de lo que habían firmado. Pero Nelson declinó la oferta, la de entrenar, pero sí aceptó la de ser manager general del equipo. Habíamos dicho que Karl tenía los 2 puestos, se quedaban vacantes, pues manager general, y una de las primeras cosas que hizo Nelson fue hablar con Chris Mullin. Dijo, había escuchado de Mullin que era muy bueno, pero no lo era. Era un alcohólico pasado de peso y no me gustaba cómo defendía. Y se oyeron incluso rumores de traspaso a Nueva York al poco de ocupar Nelson su nuevo cargo, pues por lo decepcionado que estaba con Mullin. Nelson pues se enfrentó al jugador, le contó que le puso delante del espejo con su problema de alcoholismo, que para Nelson pues era evidente, pero que dijo que nadie parecía haberse dado cuenta hasta ese momento en la franquicia, o si se habían dado cuenta no habían hecho nada por solucionarlo. Mullin tampoco era consciente del problema, por eso, porque nadie le había dicho, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Dijo que le gustaba beber, como había visto hacer a su padre, pero que nunca había llegado a causar problemas, ni había estado borracho exageradamente o a dar que hablar por ello, ¿no? Y dijo Mullin, por eso creía que no tenía realmente un problema, bebía sí,
pero pensaba que no era más de lo normal en cualquier adulto. Nelson pues, le hizo prometer que dejaría la bebida, Mullin se comprometió a hacerlo, pero la promesa no duró prácticamente nada y Nelson le suspendió directamente del equipo, sugiriéndole, entre comillas, porque lo que hizo fue darle una orden, que buscara ayuda. Así que con 24 años, Mullin entró en un programa de rehabilitación que duró un mes en un hospital de Los Ángeles, con sesiones de terapia, dijo que duraban 6 horas los 7 días de la semana, y dijo Mullin, fue uno de los periodos más difíciles de mi vida, pero que se convirtió en poco tiempo en lo mejor que me podía haber pasado. Necesitaba recuperar el control de mi vida. Nunca hubiera dado el paso por mí mismo de ir a rehabilitación si no hubiera sido porque don Nelson me empujó a ello. Cuando salí de la terapia tenía muy claro lo que quería conseguir. Pues esto, Alejandro, se ve, ¿no? Que a veces tiene que venir alguien y darte un par de leches, ¿no? Para que te enteres de dónde estás y luego tú tomar también la decisión y tener la fuerza de voluntad para superar la adversidad, ¿no? Que tenía en estos momentos Mullin. Sí, hombre, yo creo que sin Nelson, vamos, lo estábamos comentando antes, yo no sé qué hubiese sido Sí. de Chris Mullin, se estaba llevando unos derroteros muy peligrosos, no solo en el aspecto deportivo, sino incluso en el aspecto ya físico de salud hacia él. Yo creo que Don Nelson vio, evidentemente, lo que tenía este jugador en las manos, vio perfectamente que era un jugador con unas capacidades tremendas y con toda la crudeza de lo que es la sinceridad, le dijo lo que había y que tenía que buscar ayuda y que tenía que dar un giro de 180 grados porque si no iba a acabar mal. Y con la ayuda, evidentemente, de él, con esa cruda realidad que le planteó el entrenador y después, por supuesto, con fuerza de voluntad, porque yo creo que al fin y al cabo, si alguien no quiere salir de ahí, si no pone de su parte, vamos, no va a salir de ese pozo. Yo creo que él hizo ahí un poder, hizo un esfuerzo y acabó saliendo, pero sin duda Don Nelson yo creo que es la persona que cambia totalmente la vida a Chris Mullin, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto personal, que al fin y al cabo yo creo que es el más importante. Sí, sí, coincido, porque eso salió de esta terapia a la que fue por orden expresa ya directamente de Nelson y quedó claro que lo que quería conseguir Mullin era volver a ser el jugador de baloncesto que había sido en St. John's y al que no se había parecido en nada desde su entrada en la NBA. Jugó su último partido con problemas con la bebida el 9 de diciembre de 1987 y hasta ese momento promediaba en los 16 partidos que había jugado de fase regular algo menos de 18 puntos con un 47,5% en tiros de campo, algo más de 3 rebotes y casi 5 asistencias en 35 minutos. Se fue a la rehabilitación y regresó al equipo el 29 de enero de 1988 con 15 kilos menos y con cambio de estilismo también, porque del pelo así un poco largo y desaliñado que había llevado a la universidad y en su primera etapa en la NBA, pues pasó a un corte militar. Recordemos ahí el que se acuerde de Andrés Montes, como le llamaba Mullin, que decía la chaqueta metálica, Chris Mullin, por el corte militar que ya no abandonó y que no ha abandonado todavía, ahora que tiene ya 60 años, sigue con el mismo corte de pelo, y dijo que este se cambió a ese peinado como símbolo de su cambio de estado. Dijo que estaba sobrio, que era una nueva persona y que quería ver también otra imagen en el espejo. Salió los 5 primeros partidos tras su regreso como suplente, pero a partir del sexto, ya entró en el 5 inicial, pues se empezó a atisbar un poco el jugador, eso, que había sido el mejor universitario del país solo 3 años antes. Y en los 39 partidos que jugó como titular desde su regreso hasta el final de esa temporada regular 87-88, pues Mullin se fue a 22 puntos con un 52% en tiros de campo, casi 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Y eso, bueno, jugando algo menos que al inicio del curso, pues su producción y su efectividad ya vemos que mejoraron mucho. Siguió perdiendo kilos de grasa y cogiendo cada vez más fondo hasta llegar al final del curso, según sus propias palabras, en mejor forma que nunca y ya estabilizado en su peso ideal y mucho más definido también muscularmente de lo que había estado nunca. O sea, eso, volvió a ser esa rata de gimnasio, pero ahora también de pesas y de trabajo físico, no solo en cuanto a tirar y tirar y tirar. Los Warriors se quedaban en cualquier caso fuera de los playoffs del 88 porque acaba con un récord lamentable de 20 victorias, 62 derrotas y ya se confirma que Don Nelson a partir del 88-89 pues compatibilizaría las labores de manager general y las de entrenador. Ed Gregory, el asistente principal de George Karl, fue el que ocupó el puesto de entrenador de los Warriors de manera interina durante los últimos 18 partidos de esta 87-88 con un 4-14 de balance. Mientras Nelson pues pensaba en quién iba a estar al frente del equipo la siguiente campaña, dijo que había intentado convencer a 2 grandes entrenadores universitarios para que aceptaran el puesto, pero que no había tenido éxito
y que ante la insistencia de nuevo de Fitzgerald, del propietario, de su amigo, pues decidió volver a entrenar. Y dijo, soy un buen entrenador de baloncesto. Cuando anunció que eso que iba a compatibilizar los cargos a partir del año siguiente, dijo, pero no me siento como si fuera el mejor entrenador. Hay muchos por ahí que son tan buenos o mejores que yo. Y Fitzgerald lo que dijo es que Nelly siempre sacaba lo mejor de sus jugadores y que ningún entrenador en la liga había logrado tantas victorias como Don Nelson en los últimos 10 años y que él sí pensaba que era el mejor para estos Warriors. Así que estaba Mullin, estaba Nelson y faltaba pues otros dos más por unirse a la fiesta. Y el primero pues es Mitch Richmond. Se llega ese verano del 88, había que tomar decisiones antes de pensar en la siguiente campaña después de esos 20 victorias, esa temporada tan floja 87-88, que lo bueno era que les iba a dar una elección alta del draft de 1988, que finalmente fue la número 5. Nelson, aunque las necesidades del equipo parecía que podían ser otras, pues fue a por el talento ofensivo y escogió a Mitch Richmond, un escolta con fama de gran competidor, muy poderoso físicamente, 1,96, 97 kilos de granito, que iba a empezar su año rookie ya con 23 años cumplidos. También bastante diferencia con lo que vemos en la actualidad. Llegaba desde la Universidad de Kansas State, había promediado como senior casi 23 puntos con un 51% en tiros de campo, más de 6 rebotes, 4 asistencias. Eso le había valido para ser incluido en el segundo quinteto All-América de la NCAA, de la 87-88, y para ser seleccionado por John Thompson para el equipo estadounidense que se llevó la medalla de bronce en las Olimpiadas de Seúl 88. Mitch Richmond, Alejandro, también un jugador que me encantaba, no tanto como Mullin, pero me parecía una bestia física y con una muñeca espectacular desde la media distancia. Sí, era un escolta y además en sus primeras temporadas era un escolta con muy poquito tiro, pero ya en los 90 se convirtió, sobre todo a mediados de los 90, en uno de los mejores triplistas de esa época. No tuvo una carrera demasiado extensa, pero vamos, a mí me parece uno de los jugadores que sin ser de los más conocidos, también se nota mucho, ¿no? Bueno, que estuvo en los Kings, sobre todo, después ya marcha a Washington, no estuvo en equipos tampoco con demasiado renombre en esa época, pero yo creo que fue un gran jugador, vamos, un grandísimo escolta, moderno, insisto, con mucho tiro. Hablo también, igual que comentaba antes, lo de Mullin, y después hablaremos también de Hardaway cuando llegue. La defensa, evidentemente, ni estaba ni se la esperaba, vamos, en este jugador tampoco, ¿no? Pero era un jugador que se adaptaba muy bien al Nelly Ball de Don Nelson, era un jugador muy rápido, desbordaba las defensas, ¿no? Que es buscar, encajaba perfectamente. Yo creo que Mitch Richmond encajaba perfectamente en la filosofía que impuso desde el día 1 Don Nelson en estos Warriors. Tuvo poquito, la verdad que fue una trayectoria muy corta en los Warriors, pero después, sobre todo en los Kings, para mí uno de los mejores escoltas de los primeros años de los 90. Sí. Ahora luego repasaremos un poco sus logros y si se miran fríamente fue el que más reconocimiento individual tuvo de todos, de más que Mullin y más que Hardaway. Luego lo veremos, aunque quizás sea el menos recordado por eso, ¿no? Por el periplo que estuvo ahí en unos Kings un poco pues, bastante mal equipo, la gran parte de su carrera haciendo numerazos en un equipo muy malo como fue ese de Sacramento. Decir que ese verano del 88 también llega a los Warriors Manute Ball. Nelson siempre había hablado muy bien de Ball. Incluso dijo el mismo día del draft de 1985, en el que se eligió a Manute, que pensó en él para haberlo escogido en la primera ronda para sus Bucks entonces, pero que le pareció demasiado arriesgado el emplear una primera ronda en un jugador como este. Pero ahora ya, pues eso, después de 3 temporadas en la liga, lo iba a tener a sus órdenes. Faltaba intimidación en los Warriors. Decir que por ahí andaba Ralph Sampson, pero bueno, que ya no era ni la sombra de lo que había sido hasta hacía 2 años antes en los Rockets, cuando formaba las Torres Gemelas con Olajuwon, y por eso hizo ese fichaje, ¿no? De tener ahí a Manute Ball buscando pues tapones en la zona, pero solo hubo estas 2 adquisiciones: Mitch Richmond vía draft, Manute en movimientos del mercado de verano. Así que después de ese 20-62 de la temporada anterior, pues no pintaban, parecían muy bien las cosas. Pocos apostaban por un gran año de Golden State, desde luego. Pero pues los Warriors en esta primera temporada de Nelson en el banquillo sorprenden. Un quinteto
con Winston Garland, Mitch Richmond, Chris Mullin, Larry Smith y Ralph Sampson, pues consiguen estar todo el curso rondando el 50% de victorias, van cogiendo confianza y hasta poco más de una semana para acabar la fase regular incluso estaban cuartos de la Conferencia Oeste. Es verdad que tiene una racha final de 6 partidos consecutivos perdidos que les baja hasta el séptimo lugar, pero con 43-39 son 23 victorias más que el curso anterior, lo que hemos dicho, con prácticamente los mismos mimbres. Y lo más importante era que además volvían a jugar playoffs, que era bastante más de lo que casi todos esperaban, lo que decimos, para esta temporada. Y juegan playoffs pues porque aparte del sistema de Nelson de potenciar todo el talento ofensivo de sus jugadores, pues está en el rendimiento estelar tanto de Chris Mullin como del novato, de Mitch Richmond. Y hay que decir que los Warriors de la 88-89 todavía no son particularmente buenos en ataque, son decimocuartos en rating ofensivo, que es bastante bajo, y son de hecho mejores en defensa, que acaban decimosegundos, pero ya vemos que eran mitad de la tabla hacia abajo. Juegan rápido, desde luego, porque son segundos en número de posesiones por 48 minutos, pero más allá de sus dos estrellas, pues es que tampoco había mucho fondo de plantilla, ya decimos, estaban por ahí Winston Garland, Terry Tigel, Larry Smith, Ralph Sampson, que estaba en las últimas, Manute Bol, pues bueno, tampoco había mucho más, así que bueno, pues fue por Mullin y por Richmond. Y es que lo de Mullin en esa 88-89 pues fue la gran noticia del año en Golden State. Llega en plena forma, con el foco ya únicamente en el baloncesto, en entrenar sin parar como había hecho siempre. Se empieza a mover como pocos en la liga. El movimiento sin balón siempre fue bueno, casi lo más destacado de este jugador, además de la muñequita. Empieza eso, a tener la confianza por las nubes, su juego crece, letal desde cualquier posición, juego de pies tremendo, más rápido de lo que parecía, la apariencia podía ser que era un poco lento, pero para nada, y luego además tenía un toque cerca del aro, pues como pocos en la liga, no le importaba ir al contacto hacia adentro y acababa muy bien, y es que Mullin, después de todo lo que hemos contado, esa 88-89 acaba la fase regular con 26,5 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos en 38 minutos, que eran todo máximos de carrera hasta entonces. Y es que además lo hace con unos porcentajes tremendos, 51% en tiros de campo y 89% en libres. Llega a su primer All-Star Game, su primer premio al mejor jugador de la semana, su primer premio a jugador del mes y termina el curso, la temporada regular, con su inclusión en el segundo mejor equipo del NBA, por lo que es un salto cualitativo tremendo respecto a ese jugador de sus inicios, que vamos, que hasta que ingresó en la clínica de rehabilitación la temporada anterior parecía perdido. Bueno, pues aquí se ve, ¿no, Alejandro, lo que era Mullin, cómo salió del pozo para emerger como un estrellón de la liga? Sí, yo creo que además es su mejor temporada en la NBA. Así que es cierto que después, sí, yo me inclinaría. Sí que es cierto que después en las siguientes temporadas empieza a incluir la faceta del triple, que es la que mucha gente le conoce a Chris Mullin, ¿no? Porque bueno, fue también un triplista sin mucho volumen, pero la verdad que bastante eficaz, rondando un 39, un 40% a lo largo de su carrera. Pero todavía en este año, donde el tiro a media distancia es su principal recurso, pero la verdad que es increíble, o sea, 26,5 puntos de media en el 88-89 eran muchos puntos. Me atrevería a asemejarlo con casi promediar unos 37-38 hoy en día. O sea, no es ninguna salvajada. O sea, eran muchos puntos para la NBA de finales de los años 80. Y sobre todo por lo que bien comentas, ¿no? Un jugador que la temporada anterior estaba en el fino alambre pues, bueno, casi del alcoholismo, de que finalizase su carrera o acabar en una deriva pues, de fondo de banquillo, cómo resurge de sus cenizas y cómo bueno, toca a nivel individual, cómo toca el estrellato en la NBA. Sin duda es una historia, la de Chris Mullin, de resiliencia impresionante y muy, muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Además, eso que es para enseñarla también como modelo, ¿no? Para el que esté pasando por una mala racha, tanto deportistas como no deportistas, ¿no? Pues al ver que se puede, que siempre hay una manera de salir, ¿no? O que puede haberla, y que siempre ayudan este tipo de historias de éxito para ver eso, que si uno lo ha conseguido, ¿por qué no lo vas a conseguir tú, ¿no? Si estás en una situación similar. Y aparte de lo que decimos de Mullin, pues Mitch Richmond, pues que tiene un temporadón como novato, porque quitando noviembre no baja ningún mes de los 21 puntos por partido, acaba siendo nombrado rookie del año y acaba la temporada
está con 22 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Es verdad que porcentajes mejorables, no llega al 47% en tiros de campo. También es verdad que tenía 23 años, no era ningún chiquillo, pero bueno, novato. Y esta anotación, pues evidentemente ahí de segundo espada de Golden State, perfecto. Y llegan a los playoffs los Warriors, como decimos, barren a los Jazz en primera ronda por 3-0, a pesar de tener el factor cancha en contra, con Mullin, Alejandro, en 32,7 puntos con un 55% en tiros de campo, y Richmond en 26 puntos con un 58%. Y ganan 3-0, y eso que el dúo estelar, ¿no?, de Utah está bastante bien, porque Karl Malone está en 31 puntos y 16 rebotes, y John Stockton en 27 puntos y 14 asistencias. Así que, bueno, pues sorpresón este de los Warriors. Don Nelson calificó esa victoria como un milagro. Y Alejandro, lo de Richmond también hay que alabarlo, porque es eso, hacer esos puntos en un equipo que sí que gana muchos partidos este año, y luego ver que en playoffs lo refrenda de esa manera. Y lo de Mullin, bueno, espectacular ya este dúo. Sí, es que además el impacto a diferencia de Mullin, que precisamente estamos hablando, ¿no?, como sus 2-3 primeras temporadas, es para la expectativa que hay, ¿eh? También me gustaría matizarlo, porque no lo hacen mal de manera absoluta Chris Mullin, pero para las expectativas que tenía sí que es cierto que son decepcionantes. Pero en cambio Mitch Richmond, su impacto en el equipo es inmediato, prácticamente desde el día 1. Sí. El equipo es una mejoría, y como comentaba antes, además encajando perfectamente la filosofía que traía Don Nelson de los Bucks, ¿no?, esa mentalidad del Nelly Ball, ¿no?, que es bueno, que yo siempre lo he asemejado un poco el Nelly Ball con es para mí un small ball 1.0 muy rápido. Bueno, tampoco nos vamos a enrollar mucho en lo que consiste dicha táctica, que se está utilizando prácticamente a grandes rasgos, lo utilizan hoy todavía algunos entrenadores, como mejor Steve Kerr incluso. Sí. Y yo creo que encaja perfectamente Mitch Richmond, y insisto, el impacto es desde el día 1, y por eso yo creo que el salto cualitativo del equipo es increíble de los Warriors. Y además venciendo, sí que es cierto que Utah Jazz todavía en el 88-89 no eran esos Utah Jazz que todos conocemos, ¿no?, enfrentándose de tú a los Bulls de Jordan, pero bueno, ya era un equipo temible en el oeste, y vencieron precisamente a un equipo que nadie pensaba que fuese a caer ante estos Warriors. Fue una de las grandes sorpresas de este año. Sí, lo dijo Nelson, declaró, lo dije en su momento, sería un milagro si ganamos, pero los milagros a veces suceden, y uno se ha dado hoy. Llevo en esto mucho tiempo y no puedo recordar estar más orgulloso de un equipo, recordar una victoria más grande que esta, refiriéndose a esa victoria en primera ronda a los Jazz en el 89. Y se ve pues lo que eran los Warriors en esta serie, un poco lo que decías tú, Alejandro: ataques rápidos, mucho movimiento, luego en defensa traps continuos a media pista, quintetos pequeños, buscando aclarados para el jugador que se quedara con el grande de Utah antes de que diera tiempo a que estos pues, pudieran organizarse en defensa. Y cuando lo normal era ser conservador, ¿no?, en tiempo de playoffs, jugar a menos posesiones, siempre baloncesto más lento, un poco más táctico, pues Nelson arriesgaba, fue con todo, con su sistema, y le salió muy bien. Puso a Rod Higgins, que era un alero, pero alero, 2 metros pelados, a jugar de pivot muchos minutos, pero instándole a tirar de 3. Hizo un 6 de 17 en triples en esta serie, en 3 partidos, que, bueno, bastante para lo que había en esa época de uso del triple. Y Higgins es el que más triple lanza de los Warriors, de hecho, pero es que el segundo que más intenta es Manute Bol, cuidado, que lanza 12. Mullin, por ejemplo, solo intenta 2 triples en toda la serie, en los 3 partidos, y Richmond 4. Y para que veamos lo heterodoxo, ¿no?, que eran ya estos Warriors. Y los Jazz, claro, no pueden emplear a Mark Eaton, que para el que no lo recuerde, pues era un pivot gigantesco de 2,24 y 130 kilos, que se movía a 2 por hora, pero que sembraba el terror en esa época. Era el mejor taponador, por los 2 mejores taponadores de esa época en la NBA. Y claro, con este sistema Eaton se quedaba completamente neutralizado, y claro, lo que buscaban siempre era que hubiera espacio para las penetraciones de Richmond y Mullin, que fueron los 2 jugadores que más canastas metieron en la pintura en la serie para Golden State. Así que lo que vemos, los teóricos pivots, aunque fueran raros, son los que tiran triples, y los que metían canastas en la pintura pues eran el escolta y el alero en este caso. En semifinales se enfrentan a los Phoenix Suns,
no pueden, se acaba ahí la historia de la temporada, porque este equipo sí tenía más armas para poder emparejarse con ellos. Pues se puso a Tom Chambers jugando de pivot, podían jugar con otros 4 pequeños y Chambers que podía jugar por fuera y emparejarse perfectamente con Roth Higgins o quien pusiera Nelson de 5. Pues los Suns ganan porque era el mejor equipo, 4-1, pero bueno, gran temporada en cualquier caso, por encima de todas las expectativas. Y llegábamos al verano de 1989 y se completaba el trío de lo que iba a ser este Ram TNC, porque Nelson, desde manager general, tenían ahora ver qué hacían para intentar mejorar el equipo, ¿no? Que habían llegado a semifinales de conferencia. Parecía que lo que faltaba era presencia interior y un base de garantías. Primer movimiento del verano es el fichaje como agente libre de Sarunas Marchulenis, que llegaba del Stativa de Vilnius a debutar en la NBA con 25 años, y los que arriesgaban con él, que en esa época arriesgar con un europeo era realmente raro, pues eran los Golden State Warriors. Y el segundo movimiento, pues emplear el pick número 14 que tenían del draft del 89 en un base, y apuestan por Tim Hardaway, un 83, 79 kilos, procedente de la Universidad de Texas El Paso. Se dice que Nelson se dedicó a contar a los equipos que elegían por delante que las rodillas de Hardaway estaban hechas un desastre, que le iban a marcar su futuro profesional, que no era de fiar, y que, bueno, para intentar que quien quisiera elegirlo que se lo pensara 2 veces. Y bueno, si le creyeron o simplemente no supieron ver el potencial de Hardaway, queda para la leyenda, pero cayó hasta el número 14 y era para los Warriors. Esto, Alejandro, pues se ve por dónde tiraba Nelson, ¿no? Aunque necesitaran un pivot, los movimientos grandes eran Marchulenis y Tim Hardaway, 2 pequeños más para unir a la fiesta. Sí, sí, no, él era muy fanático, en el buen sentido de la palabra, no lo digo en plan despectivo, de su manera de entender el baloncesto. Insisto que era muy rápido, jugadores, bueno, de hecho, en esta época se puede ver como a lo largo de la temporada regular, en determinados momentos, no siempre, pero en determinados momentos, cómo utiliza jugadores que son más propios de 3 y de 4 y les hace jugar muchas veces incluso de pívot, jugando casi con 4 pequeños. Es decir, y sí, como comentaba antes, ¿no? Yo creo que son de las primeras versiones que estamos viendo del small ball, ¿no? Que es hoy en día algo muy, muy utilizado, aunque parece que poquito a poco el small ball, bueno, se está dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Parece que se está volviendo en algunos equipos otra vez, ¿no? Como esto es como la moda, esto va por épocas y por fases. Bueno, pero en general parece que el small ball todavía es mayoritario, pero ya Don Nelson en estos Warriors lo tenía muy claro. Él quería velocidad, él quería posesiones en general rápidas, no era un entrenador que quisiese agotar las posesiones, y bueno, y él drafteaba en base a esa visión. Yo creo que no sé cómo explicarlo, no drafteaba el mayor talento posible, sino el mayor talento, pero que encajase dentro de su filosofía de juego. Si tenía que pasar a un 5, por muy bueno que sea, y tenía un 2 o un 3 detrás de él, lo iba a dejar pasar y se iba a ir a por ese 2 o por ese 3. Y yo creo que la selección de Hardaway, aunque al principio, bueno, ahora lo vamos a comentar, parece que no encajó, le cuesta coger un poquito el ritmo a Hardaway en el aspecto ofensivo, pero yo creo que él tuvo una visión muy clara en eso durante toda su carrera, y a eso se sometía a sus selecciones. Sí, además, teóricamente, como Richmond el año anterior, Hardaway era un producto acabado y se suponía que podía rendir desde el primer momento, porque también tendría 23 años cumplidos al iniciar su temporada de rookie. Un Hardaway que venía de hacer como senior en la liga universitaria 22 puntos por partido y 5,4 asistencias, y bueno, había explotado tras no llamar demasiado la atención en sus 3 primeros cursos en la universidad. Se decía que era eléctrico, muy creativo, con un crossover imparable, ¿no? Esto de pasar el balón entre las piernas para cambiar de ritmo, al menos a nivel universitario, aunque claro, eso estaba por ver qué pasaba en la NBA, si era tan efectivo como ese nivel. Y lo que sí se decía también es que su tiro, pues que no era demasiado fiable. Llegan también a los Warriors como refuerzos secundarios, pero buscando reforzar la pintura de alguna manera, V. Blab, el pívot alemán, y Alton Lister desde los Sonics, más Jim Peterson, que viene desde los Kings en un traspaso por Real Samson, que bueno, ya el pobre pues ya prácticamente se arrastraba por las canchas, pero bueno, en teoría el equipo mejoraba y habían sido semifinalistas del oeste el año anterior, pues a ver qué pasaba. Y en esta temporada 89-90
La primera en la que jugaban juntos en los Warriors, Chris Mullin, Mitch Richmond y Tim Hardaway. Pues Hardaway enseguida le quita el puesto de base titular a Winston Garland, que era el que lo había sido el año anterior, pero es una decepción. Tras la gran campaña anterior, que habían sorprendido a todos, pues en esta los Warriors no alcanzan ni siquiera los playoffs. Aún no se les había bautizado como el Run TMC a esta unión de Hardaway, Mullin y Richmond, pero sí empezaron a ser muy populares por el tipo de juego, ¿no?, que desplegaban, no por los resultados como vemos en esta temporada, pero claro, veíamos aquí un novato, un jugador de segundo año, un veterano ya de 6 temporadas como Mullin, pero que había renacido, ¿no?, al menos baloncestísticamente, no hacía mucho, y lo que faltaba era experiencia. Se metían muchos puntos, los partidos de los Warriors eran, claro, desde luego, una delicia para el espectador, pero había muchas imprecisiones, altibajos, irregularidad y una defensa, lo que tú decías antes, Alejandro, pues que realmente era un chiste, y todo esto hacía dudar un poco de este proyecto. Pero a nivel individual en la temporada, pues vamos a ver los números. Mullin sigue en su nivel All-Star, es All-NBA, esta vez entra en el tercer equipo, promedia 25 puntos con un 54% en tiros de campo, un 89% en libres, 6 rebotes, 4 asistencias. Richmond en su segundo año mejora sus prestaciones respecto a su temporada de novato, 22 puntos, casi un 50% en tiros de campo, 87 en libres, confirmándose desde luego entre la élite de los exteriores, al menos de la conferencia oeste. Y Tim Hardaway pues acaba llevándose el premio al rookie del año con 15 puntos, con un 47% en tiros de campo y casi 9 asistencias, siendo titular en 78 de los 79 partidos que disputó con 34 minutos. Así que teníamos 62 puntos casi combinados entre estos tres jugadores, y además el otro novato del equipo, Marciulionis, pues se muestra como un sexto hombre súper solvente, 12 puntos en 23 minutos, pero el equipo no funciona. Había mucha dinamita, pero claro, faltaba consistencia. En esta temporada nadie juega más posesiones que los Warriors. En esta 89-90 juegan a casi 106 posesiones por 48 minutos. Nadie mete más puntos que ellos, se van a más de 116 por noche, aunque solo son duodécimos en rating ofensivo. Son el equipo más divertido de la NBA, nadie tenía dudas de ello, pero eso era todo, porque en defensa era una feria y todos sus partidos pues eran un poco un tiro al aire, ¿no? A ver qué pasaba, porque es que permitían casi 120 puntos por partido a sus rivales y 113 por 100 posesiones. En ambos casos quedan penúltimos de la competición, solo superados, en lo negativo nos referimos, por los Orlando Magic, que era una franquicia en expansión en ese curso 89-90, así que bueno, ahí vemos cuál era el nivel de los Warriors en defensa y el motivo por el que esa temporada fue un fracaso. Y es que llegan a meter 150 puntos en un partido sin prórroga y en el que solo lanzan 8 triples, haciendo un 4 de 8. Lanzan 104 veces a canasta en 48 minutos los Warriors en ese partido, que son unas 2,2 por minuto, y se van un 56% de acierto. Se llevan en ese partido, pero bueno, no, Alejandro, no parecía que la táctica fuera la más adecuada si lo que se quería ganar de manera consistente y en el corto, o sea, en el medio largo plazo. Es muy revolucionario, ¿no? Cuando tenían el día, los equipos rivales estaban muy desconcertados, ¿no? Porque es muy difícil defender. Claro, en ese momento, viendo a jugadores, es que como comentas lo de Manute Bol, ¿no? Manute Bol tirando triples. O sea, y no es uno que es que se quede liberado y bueno, lo lanzo a ver si por probar, ¿no? O sea, formaba parte de la táctica, entonces muy, muy complicado. Claro, pero tenían que tener el día, porque si no tenían el día y no estaban enchufados, defensivamente no tenían ningún tipo de armas para frenar a ningún equipo. Ahí está el problema, ¿no? Y estamos hablando todo, pues eso, y toda la historia de este equipo, del Ram TMC, gira en torno a lo mismo, ¿no? Un equipo muy divertido de ver, muy bonito, pero pues eso nos ha quedado en la retina, ¿no? Tantos aficionados. Pero después, en cuanto a eficacia de cara a aspirar a ganar un campeonato, era nula, porque ni siquiera cuando llegaron a los playoffs la defensa mejoraba. Bueno, Don Nelson, insisto, muy revolucionario, pero se lo jugaba toda la carta de que ese día sus chavales estuviesen al 100% y de que las canastas entrasen, porque la defensa prácticamente, yo creo que no existía ni en los entrenamientos, o por lo menos esa impresión daba. Sí, porque es eso, lo que tú decías de los triples. En esa temporada Manute Bol hace un 9 de 48 en triples, pero lo que decimos, que los ataques era con él a 8 metros, no era de casualidad. Él se ponía en el lado débil para atraer, con las reglas defensivas que había entonces, atraer al pívot contrario y sacarlo eso a 7 metros de la canasta para que pudieran penetrar Hardaway, Richmond o Mullin. Además, también Nelson pues
ve que cualquier jugador, ¿no? Bueno, salvo quizá Manu Tebol, precisamente, podía empezar las jugadas, no tenía por qué ser Tim Hardaway, aunque fuera el base el que empezara, que eso tampoco era muy común entonces. Claro, era muy difícil jugar contra ellos por lo heterodoxo que era este planteamiento en esa NBA, que lo que decimos, cada vez iba a todo lo contrario, a pivots grandes, a eso, a los Ewing, a los Olajuwon, a equipos que lo que buscaban era jugar por dentro, con gente grande, con kilos, con atasco en la pintura, pues ellos eran todo lo contrario. Y claro, cuando tenían el día, pues no se le podía parar, aunque atrás fueran un coladero, pero cuando no lo tenían, pues fallaban y era un poquito un tiro al aire. Nelson había pasado pues de primar bastante la defensa y tener ataques bastante estructurados en Milwaukee, aunque es verdad que los jugadores polivalentes siempre le gustaron y el tener lo que se llamaba point forward, ¿no? 3 aleros o ala pivots que pudieran distribuir el juego, pero aquí era, vamos, en los Warriors se había ya descocado completamente. Ahora lo importante, casi lo único, era el ataque y además, aunque había un libreto con muchas jugadas, pocas veces se seguían y no le importaba porque dejaba mucho la intuición de sus jugadores. Decía que le admiraba a estos 3 hombres, a Hardaway, a Mullin y a Richmond, y que decía que tenían una gran inteligencia baloncestística, que tenía plena confianza en ellos y bueno, siempre había sido alabado Nelson por su capacidad para sacar el máximo de sus jugadores y empujarlos a probar cosas nuevas, a no cortarse, y en esa época pues lo estaba empezando a llevar ya al límite. De hecho, Chris Mullin dijo, cualquier noche o una noche cualquiera, Nelly podía darnos libertad para salir ahí y jugar sin más, siempre que jugáramos de la manera correcta. En el vestuario, él decía, ¿sabéis una cosa, chicos? Esta noche no vamos a marcar jugadas. Mientras compartáis la bola, jugáis como debe hacerse, no habrá jugadas. Y decía Mullin, eso era un incentivo para nosotros, el salir y el hacer eso, ¿no? Pues el dar confianza, aunque no tuvieran resultados. Tú esto, Alejandro, ¿cómo lo ves? Lo de un poco baloncesto callejero que hacían, yo creo es eso, ¿no? Que un baloncesto precioso para los aficionados, pero un poco no complicado tener Sí. éxito así. Yo lo puedo entender porque, bueno, yo creo que a lo largo de la historia en los deportes no es el primer entrenador que tiene esa filosofía. Mira, antes nombraba a Steve Kerr. Hoy en día, hoy en día ya quizás no tanto, ¿no? Pero en la época, bueno, aunque ahora mismo está jugando, según estamos grabando, están jugando Sí. los Kings y los Warriors, están muy igualados. Ya veremos si pasa o no pasa, pero bueno, digamos que los Warriors en su época más exitosa, Steve Kerr también era un poquito esta filosofía. ¿Qué es lo que pasa? Que esta filosofía puede funcionar cuando hay un talento desbordante en tu equipo, ¿no? Incluso alguna vez la gente que nos escucha a lo mejor sea aficionados al fútbol también, por ejemplo, Vicente del Bosque en el Madrid, cuando estaba, también era un poquito esa filosofía, ¿no? Él lo comentaba, ¿no? Que él dejaba hacer a sus jugadores, es decir, tú puedes trazar una línea maestra, Sí. pero das una libertad amplia a tus jugadores para elaborar sus propias jugadas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo pienso que en estos Warriors faltaba quizás, a pesar de tener este trío tan ofensivo de buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero yo creo que faltaba, primero, el equipo no estaba compensado, es muy arriesgado a un equipo tan enfocado a la ofensiva darles tanta libertad, ¿no? Porque se olvidan literalmente de defender, ¿no? Como se puede ver en esta época. Y yo creo que faltaba un talento, faltaba quizás un playmaker más conservador, ¿no? Más tradicional para poder organizarlo, ¿no? Porque si no tienes un playmaker, no tienes no sé, a un Chris Paul, para que me entiendas, que te pueda organizar, que tenga la suficiente categoría para él mismo, sin unas directrices del entrenador, organizar lo que es el juego, va a haber un poquito de anarquía. Entonces yo creo que sí, lo entiendo. Entiendo Don Nelson lo que quería hacer, insisto, yo creo que es un revolucionario, yo creo que es de los pioneros en implantar algo que hoy en día es muy común, ¿no? Muchas de sus pizarras, mucho de su manera de pensar, mucho de su manera de dirigir a un equipo, mucho de sus planteamientos tácticos. Hoy en día es algo que es muy habitual verlo en muchos partidos, es un pionero, pero pienso que quizás este no era el mejor equipo para implantar mucha de su filosofía porque hacía aguas, quitando la ofensiva y quitando la velocidad, yo creo que en todo lo demás hacía aguas. Pero bueno, oye, a veces los revolucionarios fracasan, por así decirlo, pero queda ahí la semilla para después. Sí, quizá esto, ¿no? Que hablen de ti, aunque sea mal. En este caso se hablaba bien, pero eso, ¿no? Que igual el ser un equipo que hace todo como debe hacerse, pero no consigues nada, pero tampoco se te recuerda
Aquí lo que decimos, estamos hablando de ellos 30 años después porque se les recuerda y por el baloncesto que hacían, eso también yo creo que tiene su mérito. Y nos plantábamos en la temporada 90-91. Nelson se mueve poco en los despachos en el verano del 90 vía draft. Refuerza esta vez sí posiciones interiores con Tyron Hill y manda Manu Tebol a los Philadelphia 76ers por una primera ronda del draft del 91. La idea, lo dejó claro, era seguir explotando el juego rápido y dar una oportunidad más a la base del equipo del curso anterior, aunque no se hubieran logrado playoffs. Y lo de que iba a apostar a tope por lo que tenía se ve en el primer partido de la temporada, el primero de todos. Victoria de los Warriors ante los Nuggets, que es verdad que eran otros que tal bailaban, quizá los que ya lo llevan al extremo en esa época. Resultado, Alejandro, 162-158 sin prórrogas, con 239 lanzamientos a canasta, casi 5 por minuto, con solo 17 triples lanzados en total y 4 solo por parte de Golden State. Pues lo que decimos era correr, correr y correr, pero no triples. En eso sí que se diferencia de lo que hay ahora, pero la filosofía era bastante revolucionaria. 162-158 con tan pocos triples llamará la atención de quien nos esté escuchando. Sí, un correcalles. Además, yo creo que este partido, de hecho, yo creo que se puede ver en YouTube todavía con calidad un poquito, pero bueno, todavía se puede ver si alguien lo quiere echar un ojillo. Es un correcalles, es no tan bruto, no tan bestia, pero yo creo que este partido es un poquito parecido a algunos All-Star de los que hemos visto en algunos años en los que prácticamente, bueno, se entraba canasta y no había ni contacto, no había defensa. Una velocidad quizás demasiado bruto, ¿eh? Es un poco muy... A ver, que los Nuggets también Sí. jugaban un poquito también a esta velocidad, a este ritmo. Bueno, se juntan dos equipos sin defensa, todo lo vuelcan en la ofensiva. Bueno, es un partido histórico, evidentemente, porque corrígeme, José Manuel, creo que todavía es el récord, ¿verdad? De anotación sin prórrogas en un partido de NBA. Sin prórroga, sí. Efectivamente, pero bueno, yo creo que es más anecdótico y si todavía es un partido que, bueno, puede resultar curioso verlo, pero es que es un correcalle sin mayor interés deportivo, porque, bueno, yo creo que incluso hay partes que se hace feo el no ver defensa, no ver nada. Y vamos, lo que sí se convierte en los partidos de los Warriors ese año es en una fiesta y por primera vez en la historia de la franquicia se vendieron todas las entradas de todos los encuentros que jugaron como locales, de los 41. Claro, nadie ahí en la bahía de San Francisco, en Oakland, pues quería perderse lo que estaban ofreciendo los chicos de Don Nelson en una época que tampoco había tanta televisión para ver los partidos como locales. Allí, pues vendieron todas las entradas, que también tiene su mérito en un equipo eso que el año anterior ni siquiera había entrado en los playoffs. Mullin seguía a un nivel top, Richmond seguía yendo hacia arriba, Tim Hardaway, que estaba más asentado en su segundo año, y Alton Lister, el rookie, Alton Lister, que no era rookie, que había venido de los Bucks, pues de pívot titular. Los Warriors vuelven a los playoffs en esta 90-91. En primavera, viendo el éxito que estaba teniendo el equipo a nivel popular, pues un periódico local, el San Francisco Examiner, decidió que había que ponerle un nombre, un apodo a su trío estelar. Se propusieron algunos que no triunfaron, y yo creo que con razón, porque fueron The Joint Chiefs of Stats, Bloodthirsty Gym Rats from Hell y hasta Hit, Meat and Sweet, bastante lamentables, y apareció la propuesta de Ram TMC, y esta sí que estaba muy bien, la verdad, y enseguida cuajó entre los aficionados y fue la que se eligió. Los Warriors acaban con un 44-38 la fase regular, 7 victorias más que en la 89-90, suficientes para acabar séptimos del oeste y entrar en las eliminatorias. Mullin pues repite por tercera vez consecutiva presencia en el All-Star Game, también en un quinteto al NBA, y este año sube al segundo, el tercero del año anterior, se va a 26 puntos con un 54% en tiros de campo, más de 5 rebotes y 4 asistencias. Richmond sigue para arriba, 24 puntos, 49% en tiros de campo, 6 rebotes, 3 asistencias, y Hardaway pues eleva sus prestaciones de manera espectacular, porque es que se va a los 23 puntos, con un 48% en tiros de campo, casi 10 asistencias, y también es elegido para el All-Star Game. El único que no lo fue, pues Richmond. Los tres acaban en el top 11 en anotación de la NBA, en ese curso 90-91, y con el equipo esta vez sí
ganando y entrando en playoffs. Así que vemos el nivelón ofensivo que tenían. Esta vez los Warriors solo son segundos, entre comillas, en puntos por partido, llegando casi a 117, y también en número de posesiones, unas 104, pues porque por ahí estaban esos Nuggets de Paul Westhead con los que jugaron el primer partido de la temporada, que jugaban al correcalles absoluto, pero los Warriors suben al sexto lugar en rating ofensivo, pero siguen siendo penúltimos en puntos recibidos y 23º en rating defensivo. O sea, el equipo atrás solamente un poquito mejor que el curso anterior, pero claro, es que entre los tres amigos, entre el nuevo Ram TNC, como se había bautizado, 72,5 puntos por partido de los 116,5 que anotaba Golden State, y esto había que sumar los 11 de Marchulenes, que es verdad que estaba empezando a tener ya sus problemas de lesiones, pero cuando estaba sano seguía produciendo muchísimo, pues eso, entre los 83 puntos, que era una barbaridad. De hecho, esos 72,5 puntos fueron el tope de un trío de jugadores del mismo equipo, hasta que Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant, otro trío histórico de Golden State, pues lo superaron unos cuantos añitos después. Alejandro, estadísticas a nivel ofensivo impresionante, lo de estos tres combinándose además a la perfección. Sí, no, desde luego, sí, posiblemente es de los mejores tríos ofensivos. Yo creo en general de los mejores equipos ofensivos de la NBA moderna, y sin duda estos tres jugadores. Además, cuando ya Hardaway empieza, sobre todo en la partida del 90, a entonarse ya en el aspecto ofensivo, ¿no? Que es cuando tiene sus dos mejores años, la temporada 90-91, 91-92, yo creo que es el techo como jugador de Tim Hardaway. Yo creo que ahí alcanza una excelencia que yo creo que muy, muy, muy complicado de repetir. Además, en estos años, insisto, era una novedad, ¿no? Porque quitando a los Nuggets, quitando a los Warriors, los demás equipos tenían filosofías más defensivas, y de hecho Don Nelson después ya, por ejemplo, cuando va, te acordarás perfectamente, cuando va a los Knicks tiene problemas, ¿no? Porque no encaja su filosofía, hay críticas, es decir, es una manera de jugar que ha tenido muchas críticas a lo largo de la historia reciente de la NBA, y posiblemente con razón, ¿no? Porque después no hay prácticamente, fíjate, Don Nelson, a pesar de ser uno de los entrenadores más laureados en cuanto a victorias, no tiene títulos, ¿no? en sus estanterías, es decir, que lo que te daba por un lado te lo quitaba por el otro. Es un sistema muy poco equilibrado, yo creo que es el mejor resumen que se puede hacer, pero en el aspecto ofensivo una delicia. Si este equipo no hubiese tenido unas cotas tan altas de excelencia ofensiva, yo creo que hubiese pasado muy desapercibido, porque a nivel colectivo el equipo no consiguió prácticamente nada que respalde ese cariño y esa manera que tiene de recordarse en la historia de los Golden State Warriors. Sí, vamos a hablar ahora eso de lo que fue el segundo hito de este trío. Estos Warriors eran muy divertidos, pero nadie alababa en exceso, pues eso es lo que tú decías, Alejandro, lo que proponían, ¿no? En términos de competitividad. Al menos hasta que llegaron esos playoffs del 91, ahí les esperaban los segundos clasificados del oeste, que eran los San Antonio Spurs de David Robinson, Terry Cummings y Rod Strickland, un equipo muy fuerte, de los aspirantes claros al anillo de aquella campaña en las apuestas, que habían ganado nada menos que 55 partidos en la fase regular, y parecía que iba a ser un trámite esa primera ronda ante los Warriors. Nadie veía la manera en la que iban a poder parar a una bestia como David Robinson, como el almirante, y el favoritismo, lo que decimos, claro para los San Antonio Spurs. Pero los Warriors se llevan esa primera ronda por 3-1, dando la sorpresa de nuevo como 2 años antes, que en esa serie que hemos comentado antes ante los Jazz. Pues esta vez, otra vez ventaja de campo en contra, y en esta ocasión además pierde el primer encuentro de la serie. Parecía que todo iba a seguir el guión que todo el mundo esperaba, pero Mullin, Richmond y Hardaway pues están tremendos, y marchulenísimo en la fiesta porque se va a 17,3 puntos. Sin Alton Lister, que era su pívot titular, lesionado en el primer partido, pues Nelson utiliza como quinteto con más minutos en pista, cuidado, Hardaway, Marchulenis, Richmond, Chris Mullin y Mario Eli. De hecho, el único jugador que supera los 2 metros es Chris Mullin, que bueno, que igual ni llega, aunque oficialmente le dieran 2-0-1, y con eso pues hacen colapsar a esos Spurs, que son incapaces de sacar ventaja del tener eso a Terry Cummings y al almirante ahí en la pintura. Robinson se va a 26 puntos con un 69% en tiros de campo, 13 rebotes y medio, 4 tapones en la serie, pero no es un factor, no consigue neutralizar, porque Nelson pues utiliza también a Rod Higgins otra vez como falso pívot, le hace tirar de 3, hace un 3 de 12 en los 4 partidos, para tratar pues de minimizar el impacto de Robinson en defensa y alejarlo del aro. Luego no se preocupan de parar al almirante, ya hemos visto los números que hace, les daba igual que metieran puntos,
Y los Spurs ganan claramente la lucha por el rebote, pero los que pasan de ronda pues son los Warriors. Y el Run TMC pues prácticamente es que calca sus números de la fase regular y Nelson pues lo que decimos, llevando al extremo lo del small ball y el lanzamiento exterior. Esta vez no era tan fácil penetrar como ante los Jazz en el 89 porque Robinson, aunque estuviera lejos, le daba tiempo a recuperar, no como a Mark Eaton entonces. Golden State lanza más de 3, hace un 20 de 52 en los 4 partidos de la serie, mientras que los Spurs, que a veces se contagiaban pues, del estilo de su rival, y eso siempre es negativo, cuando no juegas a lo que tú quieres es difícil ganar, se van a un 3 de 26 en triples en los 4 encuentros disputados. Dijo Mullin, recuerdo tras perder el primer partido tener una reunión de equipo y vimos lo confiado que estaba Nelly en que íbamos a ganar la serie. Dijo, he encontrado algo, lo he encontrado, les vamos a pillar, vamos a ganarles. Y bueno, pues lo hicieron, jugando pequeño todo el rato, pero pequeño de verdad, y volviendo locos al rival, pues funcionó. Lo que pasa es que otra vez, pues ahí se acabó, porque en semifinales pues, los Warriors aplican la misma medicina contra los Lakers, pero los que luego serían finalistas de la NBA ante los Bulls, pues les ganan 4-1. Nelson vuelve a usar a Higgins como interior, pero plantándolo otra la línea de triple, y pone al Run TMC muchos minutos con Marchulenis en pista, jugando eso Mullin de teórico 4. Pero los Lakers pues tenían jugadores como AC Green o Sam Perkins que podían moverse rápido y salir fuera y recuperar, y Divac, el pívot titular de Los Ángeles, bueno, solo juega 16 minutos por partido por eso, porque no le podían emparejar bien con el planteamiento de Nelson. Con empate a 1 en la serie, los Warriors fueron presentados en el tercer encuentro, que era el primero que se disputaba en Oakland, que jugaban como locales, precisamente por el grupo de rap, por Run DMC, pero la cosa no funcionó y bueno, quedó para mí hasta un poquito ridícula. Y de hecho Magic Johnson dijo que los Warriors pensaban más en el show que en ganar y que les habían insultado con el circo que habían montado con esa presentación con el grupo de rap. Y bueno, nadie lo preveía porque parecía que la apuesta de Nelson por este grupo era sólida, pero el quinto partido de esa serie en el que ya los Lakers vencieron por 4-1, pues fue el último en el que vimos al Ramsey en sí, lo que decíamos, Alejandro, que duró poco y acabó aquí, bueno, pues con esta derrota clara ante los Lakers que mostraba un poco el techo que tenía este equipo. Sí, ahora lo vamos a comentar en el siguiente punto. Yo creo que Don Nelson, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que se equivocó, ¿no? Quizás en desmontar el trío y además que lo empezó desmontando precisamente desde mi punto de vista por de los tres, el jugador para mí más completo que era Richmond. Yo creo que se tenía que haber intentado apostar primero por haber modificado parte de esa mentalidad que tenía Don Nelson tan ofensiva. Lo que pasa es que bueno, yo eso yo lo llevaban los genes y era una pelea imposible, pero para haber reforzado la plantilla de alguna manera un poquito, de haber dotado de un jugador más defensivo, no sé, de haber dotado de más centímetros a lo mejor el equipo. Pero bueno, se vio que el equipo no daba más. El Don Nelson tenía la sensación y la gerencia tenía la sensación de que se había tocado techo, y la verdad que fue un visto y no visto, porque es un proyecto muy cortito en cuanto, no solo en cuanto a resultado deportivo, sino en cuanto a duración. No, yo creo que pilla un poquito también por sorpresa, ¿no? En Oakland y en toda la zona de la bahía, yo creo que se esperaba, ¿no? Que a pesar de, bueno, de esa derrota tan clara ante los Lakers, pero bueno, yo creo que se pensaba, ¿no? Que se iba a intentar un poco más, 1 o 2 años más de duración, porque bueno, desde los años 70 era el mejor proyecto que habían tenido los Warriors, es decir, aunque hubiese sido un equipo de primera ronda o de soñar con unas semifinales, el proyecto yo creo que tenía un poquito más de continuidad. Todo esto, insisto, desde mi punto de vista. No todos los equipos nacen para ganar, evidentemente, ¿no? Pero vendían entradas, la cancha se llenaba, generaban ilusión, generaban titulares, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que a Don Nelson le pudieron un poquito las prisas. Sí, yo creo que también que fue una sorpresa todo. Nelson yo creo que creía que tenía más mimbres de los que había y que había que con un toque realmente les iba a servir para pasar al siguiente nivel, y toma una decisión pues difícil en ese verano, y que lo que tú dices, Alejandro, que realmente nadie la esperaba. No he encontrado ningún sitio yo mirando la documentación que pusiera después de esa derrota. Este proyecto ha tocado a su fin, este es el techo, no tiene sentido. Al revés, ¿no? Parecía que lo que había era ilusión en que eso siguiera creciendo, ¿no? Eran jugadores jóvenes, pero no. Don Nelson pues decide mandar a Mitch Richmond a los Kings a cambio de Billy Owens en el verano del 91. Un proyecto de gran jugador a nivel universitario, este Owens,
pero ¿qué era eso? Una promesa, no una realidad como Richmond. De hecho, Owens pues, no había debutado, iba a ser rookie esa temporada, así que pues eso, el Run TMC ya no volvería a aparecer nunca más. Después de perder contra los Lakers, pues sí que se decía, ¿no? Que los Warriors lo que tenían que buscar era gente grande, de alguna manera. Nelson se lo pensó mucho y tanto que fue hasta muy poco antes de iniciarse la temporada siguiente lo de traspasar a Mitch Richmond. Parece que él también pensó que tenía ahí un comodín como Marchulenis, que le hizo pensar eso, que Richmond podía ser prescindible, pero claro, estaba dejando ir a un jugador, lo que tú dices, bastante completo, que sería top durante muchos años fuera de Oakland, cambiándolo por un buen jugador como Owens, pero que nunca llegó al nivel de Mitchie, que era un melón sin abrir, porque encima no había jugado ni un minuto en la NBA. Nelson tuvo que pensar que Owens pues, iba a ser lo suficientemente bueno como para hacer subir un escalón más a los Warriors, está claro, que suponía que era lo que les iba a ayudar a pasar al siguiente nivel, pero se dio cuenta de que era Richmond y de hecho dijo Nelson años después, fue el peor traspaso que he hecho nunca. Mitch era una estrella, Billy no. Dijo, es de lo único que me arrepiento en mi carrera. Pues bueno, da una idea eso de que él mismo reconoce que fue pues, un error. El jugador Mitch Richmond dijo años después que tenía bastantes roces con Nelson a causa de lo que éste le pedía en defensa, que claro, generalmente como era este tío era muy fuerte, pues en defensa le hacía emparejarse con ala pivots rivales que, claro, que le sacaban 2 cabezas y 20 kilos y también pues porque sabía que Richmond iba a pedir un gran contrato para renovar tras las 91-92, que era la última de su contrato de rookie. Richmond le dijo a Nelson que aceptaba que Mullin, que era el mejor jugador del equipo, había firmado por 3,3 millones al año, pero que él no se conformaría con menos de 3. Y eso pues era una gran cantidad entonces. Y bueno, pues según Richmond todo esto influyó. Y Richmond también comentó años después, ya un poco más en tono jocoso, pero dice que en su momento fue un tema serio, que al llegar al Boston Garden durante su año de novato, Nelson le señaló el número 19 que colgaba allí del número retirado de Don Nelson como jugador de los Celtics en la época gloriosa del equipo y que Richmond le dijo, pero entrenador, ¿tú jugabas? Y bueno, Nelson, que era bastante orgulloso, pues eso de que un jugador que estaba en la NBA no supiera que él había sido jugador cuando estamos hablando de que en esta época Nelson se había retirado 15 años antes, tampoco 13 años antes, tampoco estamos hablando de 40 años de diferencia, pues que parece que su consideración, dijo que según Richmond, que la consideración que tuvo con él a nivel personal a partir de ahí bajó bastante por esa falta de conocimiento un poco de la historia. Para Richmond pues fue muy duro irse a la penitencia que era entonces jugar en Sacramento, aunque es verdad que allí pudo brillar mucho a nivel individual, pero salió del foco porque el equipo no ganaba, no se metía en playoff, bueno, equipo realmente era un infierno ir allí, y también lo fue para sus compañeros. Tim Hardaway dijo también que el equipo nunca se recuperó de ese traspaso, aunque deportivamente ahora veremos que no se notó mucho el cambio, y es que lo que hemos dicho de que se lo pensó, pues tanto que Richmond viajó con el equipo para el primer partido del curso 91-92 y cuando estaba bajando de la habitación del hotel donde se hospedaban ahí los Warriors para ir al autobús que los iba a llevar al pabellón, le dijeron que subiera de nuevo, que Nelson quería hablar con él. Se habían oído rumores de que Richmond era transferible, que Nelson había estado buscando en el mercado ayuda para los puestos de frontcourt, de alero, de ala pivot, de pivot. También se había filtrado que había estado hablando con el manager general de los Sacramento Kings hacía poco y Richmond comentó que entró en la habitación de Nelson y que solo le dijo, no me digas que me has traspasado a Sacramento. Y dice que Nelson solo abrió la boca para decir, sí, traspasado a Sacramento, y que según el jugador esas fueron las únicas palabras, que Nelson se levantó, no dijo nada más y se bajó a hablar con el grupo, a comunicar en el autobús el traspaso de su compañero y que eso fue todo lo que hablaron y que ya no volvieron a tener más contacto hasta años después. Parece que en el vestuario poco se entendieron el movimiento de la franquicia, pues eso, deshaciéndose de un pilar del equipo como era Richmond por un jugador sin probar, porque es un novato como Billy Owens, que sí que había sido una estrella en Syracuse, pero eso era la NCAA y aunque es verdad que parecía un tipo bueno, versátil, que encajaba en principio bastante bien en el perfil este de point forward que he comentado antes, que tanto le gustaba a Nelson, porque era un 3-4 con buena visión de juego, con manejo de balón, capacidad de pase, pues no tenía ni el punch anotador, ni el carácter, ni la mentalidad de killer de Richmond. Owens, como novato, hizo 14 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Fueron sus medias más o menos en los 3 años que estuvo ahí en Oakland.
No estaban mal los números, pero claro, no justificaron nunca el precio que se pagó por él de ese traspaso por Richmond. A los Warriors, en cualquier caso, el cambio no les fue mal. Si miramos los resultados, porque tuvieron 11 victorias más en la fase regular de la 91-92, quedando terceros del oeste, pero teniendo por primera vez ventaja de campo en playoffs en la era Nelson. O sea, esta fue de hecho su mejor temporada regular. Pues bueno, nadie le podía decir que en ese momento que se hubiera equivocado con el traspaso, o eso parecía. Pero lo que decimos, con ventaja de campo en primera ronda, la primera que tenían, pierden ante los Sonics del antiguo entrenador de los Warriors, de George Karl. Seattle tenía un equipo muy atlético, muy polivalente. Hemos hablado de él anteriormente por aquí, quien quiera escucharlo, cuando hablamos de esos Sonics de Karl y Payton. Tenía los jugadores que podían emparejarse bien con ese small ball que planteaba siempre Nelson y los vencen pues 3-1 con bastante comodidad, bastante claridad además. Y bueno, pues aquí se acabó un poco la historia porque luego llegaría Sprewell en el draft del 92, pero para el 92-93 Mullin se lesiona, Hardaway también, Owens, Marchulenis, muy difícil juntarlos a todos a la vez, el equipo se viene abajo. Gracias a eso pudieron tener el número 1 del draft del 93 por otra parte, con el que seleccionaron a Chris Webber. La 93-94 no estuvo mal, pero bueno, la química se había deshecho, el proyecto naufragaba, pues venían muy malos tiempos. Y bueno, los efectos negativos del traspaso de Richmond por Owens podrían encontrarse en esos años posteriores bastante frustrantes para esta franquicia, porque en las siguientes 14 temporadas, que no son pocas, los Warriors tuvieron solo un curso por encima del 50% de victorias y una única presencia en los playoffs. Lo que decimos, Alejandro, que luego hay una travesía del desierto brutal y bueno, luego viéndolo en perspectiva, pues igual se inició un poco con este traspaso, ¿no? Aunque al principio parece que esa primera temporada que no se notó mucho, luego vino un declive. Esta franquicia pasa a ser una de las flojas de la liga durante la década de los 90 y principios del 2000 hasta aquel año mágico, ¿no? Con esa victoria que tuvieron Sí. en los playoffs del 2006, creo, ¿no? Que fue. Sí, exacto, la que he comentado sí, al principio del programa, que bueno, que fue la excepción, o sea, fue un visto y no visto. Un poquito incomprensible, bueno, también es más, lo comentamos siempre, ¿no? Y no hay, y yo creo que es bueno de vez en cuando recordarlo, ¿no? Que siempre es más fácil verlo con el paso del tiempo y por supuesto sin ejercer ninguna responsabilidad. En ese momento Nelson, bueno, vio una oportunidad, pero a toro pasado yo creo que es un poquito difícil de entender, como comentaba antes, que para mí traspasó al mejor jugador que tenían de ese trío, por lo menos el más completo y el más regular, por un jugador, bueno, pues por una promesa, no sé, y además en una situación que yo pienso que se podría haber alargado un poquito más el proyecto, pues para ver, no sé, si manteniendo a esos tres jugadores con algún secundario, con algún tipo de cambio, se podía haber mejorado o alargado dicho equipo, dicho modelo. Fue un error y además que costó caro, como bien dices, porque después hay muchos errores posteriores, o sea, vamos a decir, esta travesía en el desierto no solo se debe a este traspaso, ¿no? Hay más cagadas, hablando claro, pero yo creo que sí que a corto plazo, sin duda, este traspaso hipotecó al equipo de una manera que no supo reconducirse hasta prácticamente hasta hace 4 días, como quien dice. No sé, bueno, oye, por lo menos lo reconoce, Don Nelson reconoce que fue su mayor error y ya está, y tampoco son cosas que pasan, pero insisto, difícil de entender, ¿no? Porque yo creo que ni él mismo sabe justificar muy bien ni el que vio en el otro jugador ni por qué elige a mi ritmo para moverse. El caso era, por lo que decimos, que todo este proyecto pues se desvaneció. Luego Hardaway y Mullin estarían unos años más. Tim Hardaway hasta ser traspasado a los Miami Heat a mediados de la 95-96 y Mullin pues hasta irse a Indiana en la 97-98. Nelson aguantaría los Warriors hasta el 94-95 antes de volver en una segunda etapa, esta que decimos en 2006, donde dieron aquella campanada en primera ronda. Y bueno, estaba claro que sí que parecía que necesitaban acompañar más, ¿no?, al Ram TNC si querían aspirar a ganar una serie larga y no solo a sorprender en eliminatorias al mejor de 5 encuentros, como hicieron ahí ante los Jazz y ante los Spurs que hemos comentado, corriendo, volviendo locos a los rivales, ¿no?, jugando con gente pequeña de pivot, con 5 pequeños o a Manute Ball jugando por fuera, cosas así extrañas. Bueno, podías dar la campanada en series cortas.
no parecía una apuesta muy segura a medio plazo, necesitaban alguna referencia por dentro, equilibrar más, ¿no?, el juego ahí entre backcourt y frontcourt. Y hombre, analizándolo fríamente, sí parece que de tener que deshacerse alguien de ese trío, yo sí creo que Richmond era el más prescindible, aunque coincido contigo en que era el que más cosas podía aportar al equipo, ¿no? Estaba por ahí Marchulenis, Mario Eli también sumaba desde el exterior, podían suplir lo que aportaba en puntos con estos jugadores. Claro, el debate para mí estaba en si Owens era el jugador por el que traspasarle, que yo creo que Richmond, no sé tú qué opinas, que independientemente ya si le vas a traspasar, yo creo que por un rookie sin probar, cuando lo que quieres es que ese equipo no es un proyecto pensando a largo plazo, sino, oye, hemos llegado a semifinales de playoffs, a ver si podemos ir para adelante. Yo creo que Richmond, no sé qué opinas tú, Alejandro, tenía más valor, yo creo, que Owens. Hombre, sin duda. Es que además Richmond después en los Kings Sí, sí. es que no había tocado techo. Es que No. traspasas a un jugador que lleva 3 temporadas en tu equipo con un rendimiento, yo creo, insisto, obviando el apartado defensivo, yo creo que un jugador con una calidad suprema en cuanto a su faceta ofensiva, en cuanto a porcentajes de tiro, de media distancia, evidentemente estamos hablando de 2, incluso con cierta habilidad en la asistencia, pero es que después en los Kings demuestra que no había tocado techo todavía. Cómo tiene más recorrido, ¿no? Sobre todo creo que en la temporada 96, por ahí 97, yo creo que ya yo empiezo ya a tener recuerdos. En esos Kings tiene alguna temporada ya rondando 26 puntos, es decir, tiene todavía recorrido. Lo traspasas por un rookie prácticamente a pelo, una incógnita. Yo creo que lo normal hubiese sido buscar a otra estrella dentro de lo que era la NBA, porque este proyecto de los Warriors lo que estaba pidiendo a grito era cierta continuidad, no un reseteo, y parece que con este traspaso, quizás también, porque es cierto que, oye, pues salió al final mal el traspaso, si hubiese salido ese rookie, hubiese salido yo qué sé, un Jordan, es complicado, ¿no? Pero bueno, exagerando Sí, un claro. poquito, si te sale un Jordan, coño, pues mira, oye, qué bien el movimiento del siglo, pero es que te sale un rookie muy flojo, y yo creo que lo que se forzó fue un reset de la franquicia que no venía a cuento. Yo creo que se tenía que haber sido más conservador, y si lo quieres traspasar, busca a algún otro jugador que tenga una calidad similar, con otro perfil, con un perfil a lo mejor más defensivo, no sé, con algo que sea un poquito diferente para dar un nuevo brío a la franquicia, pero lo que comentaba antes, no tiene demasiado sentido. No sabemos un poquito, no sé lo que le pasó a Don Nelson, la verdad, por la cabeza. Y bueno, lo que hemos visto es que el Run TMC duró poco, lo que tú decías, no tuvo un gran éxito en cuanto a resultados. Su balance en temporada regular fue 81-83 y con los 3 en el equipo solo ganaron una serie de playoffs, esa que hemos comentado hasta San Antonio, pero lo que decimos, ha pasado a la historia pues por la propuesta rompedora que introdujo en la liga en aquel momento y por la huella que ha dejado con el paso del tiempo, sea justificada o no, que para mí, ya lo he dicho, tiene mucho mérito y por eso hemos pensado en dedicarle este programa. Lo primero que viene a la mente, por lo menos a mí, al pensar en este equipo, es la sensación de oportunidad perdida, de lo que hemos estado comentando, de potencial no aprovechado al máximo, pero realmente también hay que ser sinceros, estaban muy lejos de poder ser realmente competitivos en su pico, estaban bastante lejos de poder optar. Bueno, nadie podía pensar que con ese sistema y con esos jugadores fueran a ganar el anillo. Eran divertidos, aportaban una nota un poco de irreverencia, ¿no? En una NBA, lo que decíamos también, cada vez más dura, cada vez con más hormigón armado, pero estuvieron lejísimos de poder ser tomados en serio como un aspirante a algo más, que eso, que dar alguna sorpresa en los playoffs, a hacer partidos de 150 puntos y a ser un equipo muy, muy entretenido para verlo. Un gran nombre para recordar esta época, porque lo de Run TMC pues resumía muy bien cómo jugaban estos 3 y los Warriors de esa etapa, ¿no? Correr, correr y correr, aunque es verdad que 6 equipos de los Warriors han jugado a más posesiones que ellos a lo largo de la historia. La velocidad siempre gana. Eso es algo que Don Nelson siempre repitió mucho desde aquella época, que trató de plasmarlo en el juego de este equipo de los que tuvo posteriormente. Mullin, Richmond y Hardaway se compenetraron muy bien, porque lo que tú decías, Alejandro, es difícil tema de egos, la verdad es que estos 3 han estado en varias reuniones conmemorando 25 años, 30 años y cosas de estas, y se han llevado siempre muy bien. Parece que no había celos ni nada, y que realmente disfrutaron jugando. Y fueron capaces de hacer numerazos, todos a nivel individual, jugando a un gran nivel. El éxito podemos decir que fue relativo, pero tuvieron sus momentos y lo que hemos dicho, con más tiempo hubieran sido mejores los resultados, pues no lo sabremos nunca.
Podemos pensar que sí, que con retoques se les podría haber dado lo que hemos comentado, alguna oportunidad más. Durará un poco, pero bueno, traspasar a Richmond no parece que tuviera tampoco mucha incidencia respecto a lo que pasó después. Marchulenis lo hizo muy bien el año siguiente de su marcha, enseguida llegó Sprewell, que podemos decir que podía haber sustituido a Richmond. Pero bueno, realmente los Warriors jugaron también muy bien sin Mitch Richmond, con Hardaway más en funciones de general, Mullin como ejecutor claro, acompañados ahí de Billy Owens, de Sarunas como complementos, pero lo que no había era la magia esa que se creó con el Ranty en sí, eso estaba claro. Tres exteriores que metían muchos puntos, pero que no eran egoístas, que compartían la bola, que hacían un poco pues, lo posible para que todos participaran de la fiesta. Por lo que decimos, si no hubiera sido así, habría sido imposible la convivencia. Y estamos hablando, Alejandro, de tres leyendas del baloncesto, porque son tres Hall of Famers, para mí indiscutibles, que sumaron 15 presencias en equipos All-NBA, 4 para Mullin, 5 para Hardaway, 6 para Richmond, 16 All-Stars, 5 para Hardaway y Mullin, 6 para Richmond, aunque un solo anillo, que fue el de Richmond ya como muy secundario en los Lakers de 2002. Y a eso hay que añadir que a nivel de selecciones estadounidenses, pues Mullin, 2 medallas de oro olímpicas, 84 y 92, Richmond, una de oro en el 96 y otra de bronce en el 88, y Hardaway, una más de oro en Sydney en el 2000. Y estamos hablando de casi 54.000 puntos, casi 11.000 rebotes, casi 14.000 asistencias en temporada regular de los tres combinados. Pues tres jugadorazos. Que es difícil que convivan a la vez en una misma etapa. Los Warriors los tuvieron, pero lo que decimos, ¿no, Alejandro? Esos 2 años y la sensación esta de por qué no haberle dejado un poquito más cocer al proyecto, ¿no? A ver qué pasaba. Sí, me hubiese gustado, ¿no? Por lo menos un año, dos. Lo que pasa que, bueno, oye, no sé si quizás el querer aprovechar todavía los mejores años de Mullin, no sé, les entró un poquito de prisa y al final, bueno, hicieron ese movimiento que hemos comentado antes. Tampoco, no voy a volver un poco a lo mismo, pero sí que es cierto que son tres jugadores, quizás para el gran público yo creo que a lo mejor se conoce más a Mullin Sí. y a Hardaway, evidentemente, ¿no? Sobre todo los aficionados a Miami, evidentemente. Hardaway, le vi unos cuantos años en Miami y bueno, ya no. Con Hardaway tengo sentimientos encontrados, ¿no? Pienso que fue un poquito menos de lo que se esperaba. Pero también, evidentemente, es un grandísimo jugador, leyendas en los equipos en los que han ido pasando y sobre todo insisto, yo creo que este programa está muy enfocado, si me permites, José Manuel, para el aficionado de hoy en día, lo que comentaba al principio del programa, ¿no? De los Warriors de Stephen, de Steve Kerr Sí. y demás, de los de hoy en día, para que conozcan, ¿no? Unos Warriors también bastante bonitos de ver, muy, muy rápidos, bastante pioneros en su manera de entender lo que es el baloncesto, con ciertas semejanzas, quizás no tantas como la gente se piensa con los Warriors de hoy en día, ¿no? Sobre todo, bueno, había menos movimiento de balón, era todo muy aclarado, ¿no? Con esa forma de Manute Ball de sacar a los pivots para con un aclarado poder entrar a canasta, anotar, ¿no? Como posesiones rápidas, es decir, hay semejanzas, pero quizás no tanto con el baloncesto de hoy en día, pero es un equipo muy entretenido de ver. Si hay gente que tiene tiempo que tengan la ocasión de ver algún partido de este equipo y sobre todo a nivel individual, porque al colectivo, insisto, posiblemente no sé si fracaso, no es un fracaso rotundo, yo creo que es relativo, ¿no? Todo lo que llega a playoff no se puede, desde mi punto de vista, no se puede considerar un fracaso, pero sí que es cierto que el equipo brilla más a nivel individual que a nivel colectivo. Y lo que tú decías, que quizá al que menos se recuerda es a Richmond, pero posiblemente fue el que tuvo mejor carrera. Es verdad que al estar gran parte de la misma en un equipo perdedor como los Kings, pues siempre fue un jugador para mí algo infravalorado, del que se pensaba que solo era un anotador de estos de recibir y tirar o penetrar, pero que trabajó mucho para ir progresando y fue cada vez ir capaz de creándose su tiro con mayor efectividad, amplió su rango, como has dicho tú antes, hasta el triple, penetraba muy bien, sabía cuándo ir fuerte y cuándo pues, ir con más suavidad, con más técnica. Y lo que hemos visto fue el que más All-Star tuvo, el que estuvo en más equipos All-NBA. Así que eso hay que reconocerle y es quizá algo infravalorado a nivel histórico. Hardaway luego, pues bueno, uno de los mejores bases eso, de finales de los 80 y los 90. Yo también coincido en que quizá se quedó ahí, las lesiones le lastraron un poquito, pero vamos, en su pico uno de los más rápidos de la liga, un cambio de ritmo tras bote entre las piernas
precioso y como ha habido pocos en la historia. Hay por ahí vídeos en YouTube para el que quiera verlo, de estos del crossover tirando a los contrarios que se caen de culo. Una capacidad de penetración y de pase tremenda. Un tirador irregular, eso sí, pero vamos, que estuvo rondando el 20-10 durante muchas temporadas. 20 puntos, 10 asistencias, tanto mientras estuvo en los Warriors como luego en los Heat. Y luego Mullin, bueno, yo ya he dicho, ¿no? Lo he comentado en nuestro programa en Era Baloncesto, aquí también. Para mí, bueno, uno de mis jugadores favoritos de siempre, que eso que parecía que no saltaba, que no destacaba por nada relacionado con la capacidad atlética, aunque ya hemos dicho que tenía un gran fondo. De hecho, lideró la liga en minutos en el 90-91, en el 91-92, y era más rápido de lo que parecía, que durante su prime, desde luego, fue uno de los mejores de la liga, para mí, además, sin discusión. Se habla mucho de su tiro de media distancia, ya fuera tras bote o en parado, pero Mullin fue también un gran pasador y uno de los mejores moviéndose sin balón, lo que hemos dicho antes de la NBA de finales de los 80 y los 90, además una cabeza privilegiada para el baloncesto. Y hay una frase muy buena de Magic Johnson que dijo, cuando Dios creó al jugador de baloncesto, terminó de hacer a Mullin y dijo, bueno, pues aquí tenéis lo que es un jugador, que es un gran elogio viniendo de Magic Johnson. Y ahí con esta pinta que hemos dicho de Marine Albino que tenía, pues es que entre la 88-89 y la 92-93, en esas 5 campañas se fue a casi 26 puntos y 4 asistencias con un 52% en tiros de campo y un 86% en libres, que bueno, para mí es bastante impresionante esos números, sabiendo además del infierno del que venía, que hemos comentado y que podía haber arruinado su carrera y lo que hemos dicho antes, su vida al completo, pues tuvo esas 5 temporadas bestiales ahí en la liga. Y sobre un poco recopilando las sensaciones de los protagonistas sobre esta etapa, dijo Mullin, no ganamos campeonatos juntos, pero nos lo pasamos muy bien y volvimos a mucha gente loca porque jugábamos con un estilo loco para la época. Ojalá lo hubiéramos podido hacer un poco más, pero aunque durara poco, nunca me divertí tanto como en aquella época jugando al baloncesto. Y Hardaway dijo, Mike D'Antoni se lleva todas las alabanzas, pero nosotros ya hacíamos lo que él propuso en sus Suns y fue 15 años antes. Y vamos a ver un poco sobre lo que también hablamos de, fueron estos Warriors del Ranty en sí, precursores del baloncesto que vemos hoy en día en la NBA. Bueno, lo que hemos estado hablando un poco tú y yo antes, Alejandro, discutible. Ahora tú me comentas, para mí, claro, tiraban más triples de lo que era el estándar de la NBA de principios de los 90, lo que hemos dicho, utilizar a Rod Higgins como pivote abierto, a Manute Ball, tirando también triples, pero los Warriors de esos años fueron sextos de la liga en tiros de 3 en estas 2 temporadas. Y tampoco es que enchufaran mucho, porque lo hacían no llegaban al 34% en el triple. Mullin, que era un tirador excepcional desde la media distancia y el mejor anotador del equipo, en esa época no era un gran triplista, hizo un 30% de media en triples. Hardaway y Richmond tampoco lo eran. Y lo que Nelson buscaba abriendo el campo con sus interiores era lo que tú decías antes, que las estrellas, ¿no? Que Hardaway, Richmond y Mullin tuvieran más huecos para penetrar, no que fueran ellos los que lanzaran desde el exterior. No sé tú ahí qué opinas. Eh, Complicado a saber. En estos años hay que entender que, por ejemplo, un jugador que tuviese ya un volumen de 3 intentos, de tiro de 3 estoy hablando, de 3 intentos por partido, ya era elevado. O sea, estamos hablando de que jugadores como Jordan en muchas temporadas no tenían ni uno por partido. O sea, y después ya poquito a poco, pues 1,2, 1,3. Es decir, ya tirar con un volumen de 3 o incluso rozar el 4, que es algo complicado. Por ejemplo, Chris Mullin no llega a 4 intentos por partido en toda su carrera, creo que el pico está en 3,5, 3,6 por ahí, o no sé si un poquito más, 3,7, ya era mucho. Estamos hablando de que hoy en día, fíjate, ¿no, José Manuel? Que cualquier jugador ya tira 3 y 4 por partido con relativa facilidad, incluso los que no son especialistas. Entonces, sí, bueno, hay que relativizar y hay que saber extrapolar un poco las estadísticas de estos años a lo que es la concepción de cómo se entendía el baloncesto y cómo eran lo normal en esos años. Lo normal eran jugadores que tiraban de 3, 4 o 5 metros de canasta y la mayoría pues a base de penetraciones. Y vas como ejemplo de Tim Hardaway, que era un gran penetrador. Bueno, para el contexto de esa época, pero está muy bien, ¿no? Que comentes cómo, a pesar de esa idea que ha llegado hasta hoy en día de que era un equipo que tiraba mucho de tiro de 3, como después la estadística dice que no, que había equipos que tiraban más de 3 que estos Warriors. Sí que es cierto que en velocidad, yo creo que la gran cualidad
o la gran, no sé si decir virtud, porque claro, también todas las monedas tienen dos caras, ¿no? Incluso y la velocidad y el jugar a muchas posesiones también tiene ciertos handicaps. Pero sin duda yo creo que para mí el gran adjetivo que define este proyecto es la velocidad del juego. Una velocidad tremenda, ¿no? Porque precisamente la filosofía de Nelson era el intentar no dar tiempo al contrario para que no estableciese una defensa, ¿no? No dar tiempo a los jugadores a cubrir al hombre. No, evidentemente, no sé, en esta época en la NBA todavía la defensa en zona hoy en día se utiliza muy poco, en esta época ni existía básicamente, pero era intentar no dar tiempo al contrario a poder establecer su defensa precisamente con esa velocidad, ¿no? Jugando muchas posesiones a 5 o 6 segundos, o sea, es una velocidad de vértigo. Más allá del triple, insisto, para mí el gran adjetivo de este equipo, y para mí sería el gran titular, era que es para mí uno de los juegos más rápidos no sé si decir de la historia, pero posiblemente, ¿no? No sé si hoy en día habrá equipos tan veloces, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que es un equipo de principios de los 90, para mí tiene incluso más mérito. Sí, yo coincido contigo. Y sobre el parecido con los Warriors de Steve Kerr, también lo hemos ido comentando un poco. Se ha querido ahí, como son los Warriors, la misma franquicia, como crear un hilo conductor, y yo tampoco acabo de verlo, que tú lo has ido comentando también a lo largo del programa. Por eso, porque con el Run TMC no había mucho movimiento de balón, era un equipo de aclarados, con los pivots a un lado ahí lejos del aro, uno de los pequeños jugándosela en el otro costado, aprovechando pues eso, las reglas de la defensa ilegal de aquel entonces. Realmente, vamos, el equipo que más tiraba de tres y que mejor movimiento de balón tenía, y yo creo que también era lo más parecido que había en esa época a la era actual, para mí podrían ser los Blazers de esa época, ¿no? De la 90-91, 91-92, que eran además mucho mejores que aquellos Warriors. Sí hubo innovación en cuanto al uso del small ball, algo que ahora, bueno, es un small ball relativo, ¿no? Porque igual no se juegan, y lo que tú dices está cambiando también ahora, otra vez está volviendo grande. Bueno, ahí el baloncesto es lo bonito, que no para de evolucionar, pero es verdad que bueno, pensar que han tenido una gran influencia en la evolución del baloncesto, yo creo que es dejarnos llevar un poquito por la nostalgia, ¿no? Pensar que este equipo marcó una senda a seguir, lo hemos venido diciendo, ¿no? No es algo que luego se hiciera mucho en los 90, pero sí es verdad que han pasado a la historia y están, pues les hemos dedicado este programa. Pero ya para finalizar, Alejandro, ¿no? Que ese hilo conductor con los Warriors de Steve Kerr, que tú también lo has dejado caer, está un poco cogido con alfileres, ¿no? El pensar que este equipo se parece a lo que a lo que vemos ahora con Curry, Clay y compañía. Sí, bueno, tiene una, por decirlo de una manera coloquial, puedo entender que la gente diga, pues bueno, no sé, que tiene un aire, ¿no? Parecido en algunos aspectos, quizás, es que es muy complicado, vamos a ver, en general es muy complicado, con casi 30 años de diferencia entre un equipo y otro, compararlo, pero es que te puede pasar con cualquiera, es que yo creo que un equipo de finales de los 80-90, compararlo con algo actual, yo creo Sí, que es imposible, ¿no? Porque es que son maneras de jugar, que estamos totalmente. comparando, claro, estamos comparando equipos que puedes tener a un Stephen Curry que te puede promediar en algunos partidos más de 10 triples por partido con jugadores, con equipos cuyos mejores tiradores estaban en dos y pico intentos de triple por partido. Entonces es tremendamente complicado. Como decía antes, lo puedo entender por la velocidad, ¿no? Por equipos muy pensados en la ofensiva, pero es que incluso los Warriors actuales, ya solo con Draymond Green, con el mejor Draymond Green ya en el aspecto defensivo, y es que es otro mundo comparado con los Warriors de los que estábamos hablando, ¿eh? Del TMC. Es que ya solo Draymond Green ha defendido más que todo el equipo, que todo el quinteto titular de los Sí, TMC. Es decir, que aunque los Warriors actuales eran un equipo muy pensados en el triple, en el tiro, pero es que ya sus mejores jugadores, incluso Klay Thompson, es un jugador que también tiene defensa exterior. Todos, es un equipo mucho más equilibrado. Es que el TMC, su fortaleza era su gran debilidad a la vez, y era precisamente que solo estaba pensado, tenía una concepción solo ofensiva. En el aspecto defensivo no tenían defensa en zona ni defensa perimetral, era no tenían defensa en movimiento prácticamente lateral, era fácil de desbordar el equipo. Entonces, insisto, puedo entenderlo quizás por el small ball. Si piensas en el tamaño del equipo, sí que es cierto que puede haber ciertas semejanzas, ¿no? Ambos son equipos bastante pequeños, ¿no? La concepción, por ejemplo, del 4. A Draymond Green le hemos visto muchas veces jugando de pívot, de 5, cuando es un 4 natural. El TMC también hemos
visto muchas veces como en estos 2-3 años que se puede hablar de duración de este proyecto, como también era un equipo bastante pequeño para el estándar, ¿no?, de una época en la que los 4 prácticamente serían pivots de hoy en día. Entonces, en ese sentido lo puedo entender, pero más semejanzas, insisto, muy complicado. Habría que cogerlo muy, muy, muy de los pelos. Sí, y ahí también lo que tú decías, que es un punto importante, lo de la evolución del baloncesto. Es que es como si a esos Warriors los comparamos con el baloncesto que se hacía, por equivalencia sería como en los 50. Claro, es que era otro baloncesto. Pues ahora algunos, como lo hemos vivido, parece que no hay tanto tiempo, pero es que han pasado 30 y tantos años de esto. Entonces, claro, es que el baloncesto ha evolucionado mucho. Entonces es complicado. Sí que hay puntitos, desde luego es más semejante a esto que a los Knicks de Pat Riley, ¿no? Sí hay que buscar alguna línea con esa época, pero ya decimos que también la gente puede ver a cómo jugaban los Portland Trail Blazers de esa época, y es un baloncesto bastante moderno también, que bueno, ya veremos si le dedicamos algún programa a esos Blazers que llegaron al final del 90 y del 92. Pero bueno, lo dicho, que esta época yo creo que merecía que le dedicáramos aquí un tiempo, porque ya hemos visto, solo fueron 2 temporadas, pero ha dado para hablar un buen rato. Y nada, vamos, a mí me apetecía porque bueno, este equipo me pilló de adolescente. Y la verdad es que a mí sí me gustaba mucho, lo seguí. Me hice de los Warriors durante un tiempo por estos jugadores y me apetecía que habláramos de esto por aquí, Alejandro. Yo creo, ¿no?, que era un programa para mí interesante, y más eso, ¿no?, para que quien se haya aficionado a los Warriors pues vea otra etapa de la franquicia. Sí, y además salimos bueno, hemos hablado, pues yo qué sé, hablamos hace poco, ¿no?, de los Supersonics, de los Seattle Supersonics, hemos hablado de grandes proyectos y todavía quedan unos cuantos programas más que tenemos en mente, ¿no?, de grandes proyectos de esta época, de grandes jugadores, pero parece, ¿no?, que este equipo, como es que es normal, ¿no?, quitando a la gente que lo viviese o que les pillase un poquito esos años, yo creo que el gran público adolescente, joven, o los primeros años de la madurez, a lo mejor lo tenían un poquito olvidado y viene bien, ¿no?, hablar de un proyecto que, bueno, fue un quiero y no puedo, sí que es cierto, ¿no?, sobre todo a nivel colectivo, pero que dio lugar a 3 grandísimos jugadores de los años 90, alguno tuvo alguna trayectoria un poquito más larga, como Tim Hardaway, después posteriormente en los Miami Heat, pero porque Chris Mullin, fíjate, te iba a decir que yo creo que hay mucha gente que a Chris Mullin la conoció sobre todo por el NBA 2K, que durante varios años fue un jugador muy, muy solicitado en el juego online, es decir, que a veces parece una tontería, ¿no?, pero mediante los videojuegos la gente conoce a jugadores clásicos, y Chris Mullin hace un par de temporadas fue un jugador muy, muy solicitado, sobre todo por el aspecto de tiro de 3. Entonces, bueno, aparte de esta anécdota, está bastante bien, ¿no?, que la gente sepa que hubo unos Warriors hace 30 años, bueno, algo más de 30 años, que sobre todo en lo que es la ciudad generó mucha ilusión, un juego muy divertido, muy rápido, que a nivel colectivo no acabó cuajando, a pesar de llegar a playoff. Oye, que tampoco es, insisto, como decía antes, no es un fracaso llegar a playoff, ni mucho menos, pero sí que es cierto que parece que podía haber aspirado un poquito más si en el aspecto táctico y la pizarra, y sin eso quizás no se hubiese centrado tanto solo en la ofensiva, a lo mejor podía haber llegado a algo más. Pero bueno, la historia es así, y la verdad que es un equipo que, bueno, si surge la curiosidad, que busquen algún partidito en YouTube, que les hay, que seguro que les entretiene. Pues sí. Y lo dicho, pues como siempre, encantado de estar por aquí, Alejandro, contigo, esta vez otra vez en parejita los dos, y deseando ya que llegue la siguiente, que si no pasa nada yo creo que hablaremos de los Fab Five, nos vamos a meter ahí en la Universidad de Michigan, de principios de los 90, con todo lo que hubo y luego las implicaciones posteriores de todo lo que pasó y todos los problemas que hubo, que es un tema que nos lo sugirieron por ahí en Twitter o en los comentarios, no recuerdo, de iVoox, y yo creo que será lo siguiente de lo que hablemos por aquí. No sé qué te parece. Perfecto. No, hombre, yo creo que además ese tipo de programas, este tipo de proyectos que hay por ahí de la NBA clásica, seguro que interesan mucho a la gente, les va a gustar. Y nada, y a ver si Manuel nos puede acompañar en el siguiente proyecto, que tanto trabajar no sabemos qué va a hacer con tanto dinero. Esperemos que empiece a repartir. Sí, es eso, que como sí, porque entre todo lo que ganamos, todo lo que ganamos nosotros con nuestro podcast, lo que ganas tú y lo que nos repartimos de esto, que él además quiera ganar más con su trabajo habitual, no lo entiendo. Es unas ganas de acumular que no. Innecesaria. Vamos a tener que empezar a abrir cuentas en las Bahamas y coger ahí un apartamentito.
Sí. Lo ha dicho Alejandro, un placer y nos vemos pronto por aquí en tu casa si nos dejas regresar. Por supuesto. Muchísimas gracias, José Manuel.